Hola, soy el fanfix. Solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 151. Delante de Luke había un gran salón completamente decorado. Había docenas de personas que habían sido invitadas. Al igual que la decoración, todos vestían trajes de colores oscuros. Luke se sorprendió por el tamaño del salón, que, a pesar de albergar a docenas de personas, no parecía abarrotado. ¿Había una sala tan grande? Pensó Luke con cierta sorpresa. Creía que había explorado bastante la mansión Adams, pero nunca se había encontrado con una sala tan espaciosa. Al fijarse en los elegantes trajes góticos que lo rodeaban, Luke miró su propio atuendo y puso una mueca de disgusto. Llevaba una sencilla sudadera negra con capucha y unos pantalones normales. Se había olvidado por completo de cambiarse. Además, no esperaba un atuendo tan formal para un cumpleaños. No te preocupes, los Adams no juzgan a los demás, dijo Gómez, dándole una palmadita en el hombro a Luke. Luego se dirigieron hacia una mesa redonda con un mantel negro, donde Morticia y Miércoles estaban de pie, hablando con algunos invitados. La única que hablaba era Morticia. Miércoles permanecía en silencio, con expresión inexpresiva, sin interés en la conversación. «Primo It, ¿cuánto tiempo?», gritó Gómez con un tono grave que hizo que todos se giraran para mirarlo. Luke observó al primo It. Debajo de todo ese pelo, tenía que haber un cuerpo humano. A diferencia de su antepasado, It llevaba gafas redondas y oscuras y un elegante sombrero negro. It hablaba en un tono alegre, pero incomprensible. Gómez y él se abrazaron felizmente, y Gómez le dio unas palmaditas en la espalda peluda a It mientras luchaba por no estornudar por todo el pelo que tenía alrededor de la nariz. «Dejadme que os presente a mi yerno». «Ven aquí, Luke», dijo Gómez, agarrando a Luke por la manga y tirando de él un paso hacia adelante. Luke, con una expresión un poco incómoda, saludó a todos mientras Gómez hacía las presentaciones. Ni siquiera estaba casado con Wednesday como para que lo llamaran yerno, pero no le importaba. Además de It, también estaban sus padres. Su padre se llamaba Tat, un nombre extraño, igual que el de su hijo. También estaba cubierto de pelo, con la única diferencia de que era más bajo y más redondo que It. La madre de It, Anemia, era una mujer de mediana edad con el pelo oscuro peinado a la antigua usanza, recogido a los lados. Llevaba un traje de cuello alto que recordaba a la moda victoriana. Lo que más le llamó la atención a Luke fue el bigote que tenía en la cara. ¿Desde cuando las mujeres se dejaban crecer el bigote? Entonces recordó que era una Adams y dejó de mirar fijamente su amplio bigote. Junto con la familia de It, estaba otro primo, Octavius, con su esposa y sus hijos gemelos, Nick y Simón. Para sorpresa de Luke, Octavius, su esposa y los gemelos lo saludaron muy cordialmente, y Luke se dio cuenta de que eran sinceros. «Buena pelea. Aunque no sé si debería llamar pelea a esa paliza», dijo Nick con una carcajada. «Mala idea, ya que empezó a toser por las heridas que había recibido ese día». Simón no prestó atención al sufrimiento de su hermano y miró a Luke con una gran sonrisa. «Nunca pensé que nuestros escudos dobles pudieran destruirse tan fácilmente». «Bien hecho», dijo, levantando el pulgar en señal de aprobación. «Podemos hacer otro combate amistoso más tarde», dijo Nick, que ya se había recuperado. Claro», dijo Luke con una expresión extraña. No esperaba tanta buena voluntad por parte de los dos hermanos. Además, parecían ansiosos por seguir luchando y metiéndose en situaciones peligrosas. «Mis felicitaciones, Gómez. El miércoles eligió un gran yerno para la familia», dijo Octavius, asintiendo varias veces mientras miraba a Luke. A diferencia de Gómez y sus dos bulliciosos hijos, Octavio tenía una expresión más perezosa y relajada. Tenía ojeras y el pelo peinado hacia atrás con estilo. Octavio esperaba que Luke se comportara con mucho respeto hacia su familia, pero no fue así. Lo primero que hizo Luke al conocer a los hijos de Octavio fue noquearlos, dejándoles algunas costillas rotas. Este acto le valió el respeto de Octavio, ya que le demostró que Luke no buscaba la aceptación de la familia Adams ni su ayuda en el asunto que todos conocían. «Jajaja, por supuesto», rió Gómez con ganas. Mientras Gómez hablaba con sus dos primos, Luke se quedó junto a Miércoles, que llevaba el vestido que él le había regalado. Morticia, que estaba cerca, miró a Luke con una leve sonrisa. Le había impresionado mucho ver a su hija con un vestido corto. Sabía que a Miércoles no le gustaban los vestidos que dejaban ver la piel, principalmente por razones prácticas y porque quería mantener su pálida tez.
Luke solo asintió ligeramente, sin entender la media sonrisa de Morticia. Pensó que podría tener algo que ver con Puxley, pero ella no parecía mirarlo con ira ni resentimiento, lo cual era una buena señal. También se fijó en Puxley, sentado en una silla cerca de Morticia. Estaba fumando un cigarro con expresión cansada, las manos temblorosas y ojeras bajo los ojos. Cuando miró a Luke, pareció ver a un demonio y rápidamente apartó la mirada. Debería hacer las paces con él, pensó Luke. Ahora entendía lo extraña y loca que era la familia Addams. No podía enfadarse con un niño criado en ese entorno, aunque eso no cambiaba el hecho de que lo que había hecho era peligroso. Además, Wednesday tenía en gran estima a Puxley, y Luke no quería tener una mala relación con alguien importante para ella. ¿A dónde te ha llevado mi padre?, preguntó miércoles, mirando a Luke. A su estudio. Me ha enseñado el árbol genealógico de los Addams, respondió Luke, cogiendo un vaso con un líquido rojo. Lo olió para asegurarse de que no era sangre animal ni nada parecido. Una vez que se aseguró, dio un sorbo. Murmuró miércoles. Por suerte, los Poe y los Addams nunca se emparejaron, comentó Luke, que no había visto a ningún Poe en el árbol genealógico de los Addams. Los límites morales de Luke eran inusuales, uno de ellos era que nunca mantendría una relación sentimental con ningún miembro de su familia, sin importar si era primo tercero o cuarto o si estaban emparentados a través de antepasados lejanos. En Harry Potter había algo similar. Las familias de sangre pura se casaban entre sí para mantener un linaje puro. Al practicar esto durante muchas generaciones, las familias de magos de sangre pura acabaron siendo todas parientes. Incluso si eran de familias diferentes, al restringir los matrimonios a sus círculos cercanos, todos los miembros acababan siendo primos, tíos lejanos o parientes de alguna manera, lo que conducía a la endogamia. Aunque entre los marginados no hay efectos negativos, Luke, como ser humano decente, rechaza esas prácticas. Afortunadamente, las familias psíquicas que pertenecen a los 6 grandes no se casan entre sí. Hay casos particulares como Morticia y Gómez, pero son muy raros a lo largo de la historia. ¿Romperías conmigo si fuéramos parientes?, preguntó Wednesday, consciente de la aversión de Luke a la endogamia. Luke quería darse una patada por haberse metido en esa situación. Rápidamente cambió de tema. ¿Vendrá tu tío Fester?, preguntó Luke, buscando con la mirada una cabeza calva y pálida. En su búsqueda, vio a Natasha hablando con un grupo de mujeres mayores. Parecía respetuosa, pero daba la impresión de que quería escapar de las extrañas mujeres Addams que intentaban emparejarla con sus hijos solteros de mediana edad. Debería, respondió Wednesday con tono gélido. Aunque intentó parecer indiferente, Luke notó en su tono que se enfadaría si el calvo no aparecía en su cumpleaños. Debería, respondió Wednesday en tono gélido. Aunque intentaba parecer indiferente, Luke se dio cuenta por su tono de que se enfadaría si el hombre calvo no aparecía en su cumpleaños. No es sincera con sus sentimientos, pensó Luke, sin decir nada, ya que él tampoco era muy bueno expresándose. ¿Dónde están los Frump?, preguntó Luke, empezando a buscar señales de esta importante familia psíquica en el gran salón. Mi madre, mi hermana y sus hijos no vendrán. La que respondió fue Morticia. Su tono no era enfadado ni indignado, a pesar de la ausencia de su familia. Wednesday tampoco parecía afectada por ello. Cuanta menos gente, mejor. No tenía una relación tan estrecha con su familia materna como con el tío Fester u otros parientes Addams. ¿Por qué? ¿Viven muy lejos?, preguntó Luke. Sí, viven lejos, pero esa no es la razón. Mi madre está molesta porque Wednesday eligió Nevermore en lugar de la Academia de Artes Oscuras. Luego, cuando inscribí a Puxley en Nevermore para el año siguiente, se enfadó aún más. Esta es su forma de mostrar su descontento, respondió Morticia con calma. Luke dedujo de esto que los Frump debían de ser supremacistas. Probablemente despreciaban a los normies como los Spellman. Solo esperaba que no fueran satanistas. Si Morticia enviaba a Wednesday y Puxley a una institución para marginados que buscaba la paz con los normies, seguro que se enfadarían mucho. A Luke le parecía normal que hubiera marginados que odiaran a los normales. Al fin y al cabo, había mucha gente como Crackstone que quería dar caza a los marginados o, aunque no llegara a tanto, los condenaba al ostracismo. No tendrían mucha paciencia para construir buenas relaciones o coexistir pacíficamente sin molestarse unos a otros. Luke, sin duda, elegiría la segunda opción.
El mejor enfoque es coexistir en paz, sin intentar forjar amistades, pero tampoco odiándolos ni queriendo exterminarlos. Después de todo, hay muchas cosas de los normales que le gustan a Luke. Solo por eso, si hubiera una guerra, defendería a los normales. No permitiría que desaparecieran Internet, los videojuegos y otros entretenimientos. ¿Quién crearía los programas, las películas y otras cosas que le gustan? La fiesta continuó. Gómez presentó a Luke a todos los Addams presentes. Fue una tarea tediosa, pero no tan mala. Los Addams eran muy entusiastas y diferentes entre sí. En un rincón del gran salón había una montaña de regalos que Luke miraba con un poco de envidia. Sería bonito tener tantos parientes para recibir tantos regalos. A las 3:33 de la madrugada, la fiesta terminó y todos los Addams abandonaron la mansión. Gómez, Morticia, Pugsley, Lurch, Natasha y Tim se fueron a la cama. Mientras tanto, Luke y Miércoles se quedaron despiertos abriendo los regalos. Miércoles quería terminar cuanto antes, y mejor si era con ayuda. «Tu tío Fester no ha venido», comentó Luke mientras rasgaba el papel de regalo. Encontró una cabeza de animal disecada, un puma. Cada regalo que abría era más inquietante que el anterior. «Lo sé», dijo Wednesday en tono seco. Luke dejó de abrir regalos y miró a Wednesday, que continuaba con su tarea sin pausa. Rasgar el papel de regalo, examinar el regalo durante un segundo, dejarlo a un lado y repetir el proceso. ¿Debería consolarla?, se preguntó Luke, debatiéndose entre continuar abriendo regalos como si nada pasara o hacer algo. Sabía que Wednesday tenía en gran estima a su tío Fester, pero era difícil saber si le afectaba su ausencia esa noche. Pasaron los segundos mientras Luke continuaba debatiéndose. «Ella me ha consolado muchas veces. No puedo ser tan cobarde», pensó mientras se acercaba lentamente hacia Wednesday. Ella no se dio cuenta, absorta en sus pensamientos mientras abría los regalos. No podía perder frente a Wednesday en empatía. Sin dudarlo, la abrazó por detrás. La rodeó con sus brazos con firmeza, pero sin apretarla demasiado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Wednesday, con su voz tan monótona y fría como siempre. «Solo quiero abrazarte». «¿No puedo?», preguntó Luke. Si le decía que era para consolarla, Wednesday le daría un codazo para apartarlo, diciendo que no necesitaba el consuelo de nadie. Así que le dijo que quería abrazarla, con la esperanza de que eso la convenciera. Respondió Wednesday, dejando que Luke la abrazara. Los segundos pasaron en silencio, convirtiéndose en minutos. Ninguno de los dos se movió de su posición, y solo se oía su respiración tranquila. «Ya basta», dijo Wednesday, rompiendo el silencio. «Sí, señora», respondió Luke, apartándose y reanudando la tarea de desenvolver los regalos. Finalmente, terminaron de abrir la montaña de regalos y se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Luke bostezó. Eran más de las 4 de la madrugada. Llegaron a la puerta de la habitación de Wednesday. «Buenas noches», dijo Luke. Estaba a punto de continuar hacia su habitación cuando de repente fue empujado hacia adentro. Wednesday cerró la puerta y lo miró con sus profundos y oscuros ojos a la tenue luz de la habitación. Con el movimiento repentino y su somnolencia, Luke no estaba del todo seguro de lo que estaba pasando hasta que Wednesday empezó a besarlo y a guiarlo hacia atrás. Tambaleó hacia atrás hasta caer sobre la cama, con Wednesday siguiéndolo, besándolo mientras se inclinaba sobre él. En ese momento, el sueño de Luke se desvaneció al instante. Esto solo podía significar una cosa. El momento que había estado esperando por fin estaba sucediendo. Capítulo 152. Luke abrió los ojos lentamente. Se fijó en el dosel de la cama que tenía encima, que no era la suya. En un instante, recordó lo que había sucedido apenas unas horas antes, durante la noche. «Lo conseguí», pensó Luke, levantando el puño en señal de triunfo. Lo había hecho con Wednesday por primera vez. Ya había tenido relaciones sexuales antes, aunque no muchas, pero esta era la mejor noche de su vida. No podía comparar a las chicas anteriores con Wednesday. Era incluso mejor que matar a Sabrina, Sebastián y Atlas. Fue más agotador y, en varios momentos, se sintió dominado, a diferencia de sus batallas anteriores. A pesar de que era su primera vez, la propia Wednesday se lo había dicho después de que él se lo preguntara, la chica gótica parecía una experta. ¿Porque es un genio en todo? Por un segundo, Luke dudó de la afirmación de Wednesday de que era su primera vez. Sin embargo, no tenía sentido que mintiera sobre eso, ya que nunca mentía sobre asuntos triviales.
Si muero ahora, no tendré nada que lamentar, pensó Luke con una leve sonrisa. Volvió la cabeza para mirar a Wednesday, que yacía en su lado de la cama, completamente inmóvil y dormida. Descansaba completamente recta, en una posición impecable, con los brazos cruzados sobre el pecho como un cadáver. Por desgracia para Luke, después de terminar con ella, Wednesday se había puesto el pijama. Un conjunto negro adornado con pequeños esqueletos en miniatura esparcidos por la tela. Mientras tanto, Luke estaba sin camiseta y solo llevaba unos calzoncillos. ¿Está viva?, se preguntó Luke mientras se acercaba lentamente al rostro de Wednesday. Estaba completamente inmóvil, ni un solo cabello se movía. ¿Podría ser que tuviera algún antepasado vampiro? Justo cuando estaba a punto de tocarle la mejilla, Wednesday abrió los ojos y se levantó de forma robótica, como un vampiro saliendo de su ataúd. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Wednesday, girando lentamente la cabeza hacia Luke, que retrocedió con expresión de sorpresa. No me asustes así. Solo quería asegurarme de que seguías viva. Quizá te pasó algo después de anoche, dijo Luke con una sonrisa burlona. Ja, ja. ¿No te estás dando demasiado crédito? Yo hice más que tú, dijo Wednesday, riendo de forma obviamente falsa y teatral. Luke dejó de sonreír burlonamente porque, bueno, ella tenía razón, no es que ella hubiera hecho más que él, pero él no había hecho todo el trabajo solo. Los dos lo hicimos bien. El mérito es de los dos. Caso cerrado, dijo Luke, levantándose de la cama. Caso reabierto. Teniendo en cuenta que ya tenías experiencia durante tu patética fase de mujeriego, yo lo hice mejor para ser mi primera vez, dijo Wednesday con frialdad, recordando ciertos rumores del año pasado en Nevermore que involucraban a Luke. La expresión de Luke se ensombreció al recordar aquella época. No era culpa suya. Edgar lo había tentado y, además, muchas chicas se le habían insinuado. ¿Qué hombre heterosexual no habría cedido en esas condiciones si fuera soltero? Está bien, esta vez ganaste, dijo Luke mientras sus pantalones volaban hacia él. Está bien que lo admitas, respondió Wednesday, satisfecha al observar el torso tonificado y sin camisa de Luke. Notó pequeñas heridas punzantes en su pecho, como si alguien lo hubiera perforado. Su sangre sabe bien, pensó Wednesday, mirando sus dedos. En algunos de ellos aún se veían restos de sangre seca. Por cierto, comenzó Luke después de vestirse, dudando si preguntar o no. Finalmente, se armó de valor. ¿Lo has pasado bien? Él sí lo había pasado bien y, por la conversación que acababa de tener con Wednesday, también parecía que ella lo había disfrutado, pero quería asegurarse. Sí, respondió Wednesday con sequedad, pero con sinceridad. Eso fue suficiente para Luke. Sabía que su novia no mentiría solo para no herir sus sentimientos. Ella era crítica con todo y con todos. Me alegro, dijo Luke, aliviado. Nos vemos en el desayuno, añadió mientras se dirigía a la puerta. Eran casi las 2 de la tarde, pero lo bueno de la familia Adams era que desayunaban mucho más tarde de lo habitual. La abuela de Wednesday siempre preparaba el desayuno alrededor de las 2:30, casi las 3 de la tarde. Ya se ha acostumbrado a la cocina de la abuela, pensó Wednesday con una sonrisa apenas perceptible. Luke llegó a su habitación y estaba a punto de encender su MacBook cuando recibió un mensaje telepático. Ve al bosque. Aléjate de la mansión. 5 kilómetros es suficiente. Era Edgar. Luke se sorprendió por el tono serio de la voz del fantasma de su tatarabuelo. Era raro oírlo tan grave, y hacía mucho tiempo que no hablaban. Desde que llegó a la mansión Adams, Edgar rara vez se había separado del amuleto, y su comunicación con Luke había disminuido considerablemente. Apenas intercambiaban unas pocas palabras. En un momento dado, Luke se había enfadado al descubrir la verdad sobre sus padres, pero su enfado hacia Edgar se había disipado rápidamente. Culparlo no tenía sentido. Aún así, seguían sin hablar mucho. Luke quería hablar más con su tatarabuelo, pero las respuestas que obtenía eran secas, y parecía que Edgar estuviera en una especie de hibernación o algo similar. Luke cogió el amuleto, se lo colgó al cuello y salió volando por la ventana. Hacía tiempo que había quitado las tablas de madera que la cubrían. A diferencia del miércoles, no quería parecer pálido como un cadáver o un vampiro. Se adentró en el bosque y, al poco tiempo, llegó a una zona situada a 5 kilómetros de la mansión Adams. Aterrizó cerca de un árbol y le dijo a Edgar que podía salir. Por primera vez en mucho tiempo, la forma fantasmal de Edgar emergió del amuleto y volvió a aparecer. A Edgar no le importaba pasar meses dentro, ya que había pasado 13 años atrapado, esperando a Luke.
¿Los fantasmas pueden tener ojeras? Se preguntó Luke, un poco sorprendido por el rostro de Edgar, que parecía cansado en comparación con la última vez que lo había visto. ¿Cómo has estado, chico? Preguntó Edgar con su sonrisa habitual. Bien, aunque no parece ser tu caso. ¿Qué has estado haciendo ahí dentro? ¿De verdad tienes tanto miedo de salir de la mansión Adams? Preguntó Luke, sin ánimo de ofender. No entendía por qué Edgar era tan cauteloso ni si realmente había alguna forma de detectarlo. Durante cientos de años, Edgar había ayudado a los descendientes de Poe. Sería extraño que ahora, de repente, pudiera ser detectado. Se suponía que solo alguien con sangre Poe podía verlo, así que ¿cómo podrían hacerle daño? Aunque Luke recordaba que Natasha había mencionado que era posible hacerle daño a pesar de ser un fantasma. Parece que mi rostro cansado me delata. Hacía mucho tiempo que no trabajaba tan duro. En cuanto a la mansión Adams, es posible que me detecten los psíquicos clarividentes o ciertos tipos de brujería, pero no le temo. Solo lo utilicé como excusa para que no me molestaras, respondió Edgar, acariciándose el bigote. Tras ser un fantasma durante cientos de años, Edgar había aprendido a esconderse y evitar ser detectado, incluso por clarividentes o personas expertas en brujería. Gracias a ello, los Spellman nunca descubrieron que Edgar había estado ayudando a los descendientes de Poe durante muchos años. Lo sabía, viejo mentiroso, pensó Luke. Entonces, ¿qué estabas haciendo que te obligaba a permanecer encerrado en el amuleto? Preguntó Luke. Buscando el paradero del arma del alma de Poe, respondió Edgar, y Luke quedó atónito ante la respuesta. Antes de asistir a Nevermore, no habría sabido que era un arma del alma. Pero ahora tenía ese conocimiento. Las 6 familias psíquicas más prominentes mantenían sus posiciones gracias a su herencia y legado. El aspecto más significativo de este legado era el arma del alma, un artefacto único y sobrenatural que se transmitía de generación en generación. Las armas del alma eran el símbolo de la autoridad del líder de un clan. El término arma del alma se originó por el hecho de que el anterior portador dejaba su alma y sus poderes dentro del arma al morir, formando parte de la herencia de su heredero de sangre. Esto les permitía transmitir su voluntad y sus creencias a través del arma. Las armas del alma se volvían más poderosas con cada generación debido a la acumulación de nuevas almas y, en consecuencia, más poder. Además de sus auras, los psíquicos se encontraban en lo más alto de la jerarquía por este motivo. Sin embargo, entre todas las familias psíquicas de Estados Unidos, solo las 6 grandes familias poseían tales armas, un porcentaje muy pequeño. ¿Puedes buscar su ubicación? Preguntó Luke, confundido. Edgar le había dicho anteriormente a Luke que el arma del alma pues se había utilizado por última vez en una batalla cerca de Ohio. Esto ocurrió cuando Natasha se separó de sus padres mientras eran perseguidos por los Spellman. Después de eso, el arma se perdió. Debido a que las armas del alma son receptáculos de un gran número de almas y están imbuidas del aura de los psíquicos, son seres sensibles. Esto les da ciertos métodos para evitar ser capturados por los enemigos y destruidos, aunque tal tarea sigue siendo muy difícil. Sí, tengo mis métodos. Aunque aún no la he encontrado, estoy cerca. Necesito localizar su ubicación exacta para que puedas encontrarla y conectar con ella. Está cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, dijo Edgar. Cuando Natasha se separó de los padres de Luke, se dirigió hacia Kentucky, mientras que John y Sophie se adentraron en Ohio. Escondieron las pruebas entre Sunny Valley y Shadyside antes de continuar su ida para despistar a los Spellman y alejarlos del escondite. Ahora, Luke entendía, basándose en lo que Edgar acababa de decir, que sus padres debían de haberse dirigido a Pensilvania después de esconder las pruebas. Fue allí donde tuvieron su batalla final antes de morir. Cuando adquieras el arma espiritual de nuestra familia, tu fuerza aumentará considerablemente. Tendrás una gran ventaja sobre esos bastardos, dijo Edgar con una sonrisa. ¿Por qué? Ellos también tienen su arma espiritual, comentó Luke. Sí, pero recuerda que Edward nunca murió y muchos otros hicieron pactos con demonios, por lo que su arma no se ha vuelto más poderosa en mucho tiempo. Por otro lado, nuestra arma espiritual se ha vuelto mucho más poderosa con todos los herederos que murieron en batalla y colocaron sus almas en ella, explicó Edgar. Después de todo, resultó ser una ventaja que Edward y los demás fueran inmortales y no pudieran mejorar sus armas del alma. Además, sus almas ya no podían ser colocadas en su arma, ya que habían hecho pactos con demonios. Asintió Luke. Los dos hablaron un rato más.
Lo mejor sería que Edgar pudiera encontrar la ubicación exacta antes de que empezaran las clases el 1 de septiembre. De esa forma, Luke, Natasha y Wednesday podrían dirigirse allí primero antes de ir a Sunnyvale y Shadyside. Sería mejor que Luke se hiciera con el arma del alma antes de pasar una cantidad indefinida en esos dos pequeños pueblos, donde sus enemigos podían aparecer en cualquier momento. Sin embargo, Edgar no era optimista al respecto. Podrían prolongar su estancia en la mansión Adams, pero eso requeriría una discusión con Gómez y Morticia. Además, no querrían que su hija faltara a la escuela. Tras esa breve conversación, Edgar regresó al collar para continuar con su tarea. Luke no tiempo para hablar de lo que él y Wednesday estaban planeando: robar el libro demoníaco, revivir a Crackstone y enfrentarse a él. Cuando esté libre, se lo diré, pensó Luke mientras volaba de vuelta a la mansión. Las vacaciones de verano pasaron más rápido de lo que Luke hubiera deseado. Finalmente, llegó el 15 de agosto, el día del eclipse lunar. Capítulo 153. Luke y Wednesday estaban en una pequeña habitación con humedad y moho cubriendo las paredes. La habitación era un cuadrado de 4x4 con una sola puerta de madera vieja, sin ventanas y 3 velas que iluminaban débilmente el espacio. En el interior, había estanterías de metal oxidado con diversos objetos y libros polvorientos que no se habían utilizado en mucho tiempo. En una esquina, casi como si estuviera olvidado en ese rincón oscuro, había un congelador rectangular horizontal con la pintura desgastada y las esquinas dobladas. En las estanterías, los objetos más recientes y perturbadores, libres de polvo, eran 6 frascos cilíndricos de vidrio de tamaños ligeramente diferentes. Dentro de cada frasco había un líquido transparente y viscoso que contenía fragmentos humanos. Eran las partes mutiladas que Luke y Wednesday habían recogido. 2 frascos contenían brazos diferentes, incompletos, poco menos de la mitad del brazo junto con la mano. Otros 2 contenían piernas incompletas, mientras que otro contenía un cerebro y el último, un corazón. Wednesday, con una gran maleta en la mano, dio un paso adelante. Comenzó a colocar con cuidado los frascos en la maleta, envolviendo cada uno con un paño para evitar que se rompieran si chocaban entre sí. «Haz tu parte», dijo Wednesday. Luke, con una expresión poco alegre, se dirigió hacia el congelador que había en la esquina. Lo abrió y salió una brisa fría. Dentro, sobre una capa de hielo cristalino, yacía un torso humano. Su piel, de un blanco enfermizo, era tan pálida que casi parecía translúcida. Luke, sin prisas, utilizó su telequinesis para sacarlo. El torso estaba envuelto en una extraña sustancia que actuaba como conservante, obra de Wednesday. Nunca pensé que acabaría haciendo esto, pensó Luke mientras guiaba el torso con su telequinesis. Lo introdujo en un gran frasco lleno de líquido y luego colocó el frasco en una mochila grande. La cremallera de la mochila se cerró sola. Luke le entregó la mochila a Wednesday, quien se la colgó al hombro. Luego le pasó la maleta a Luke, quien la tomó con la mano derecha. Después de eso, salieron de la habitación, que se encontraba en los niveles subterráneos de la mansión Adams, una red de varias cámaras subterráneas. Salieron de la habitación y se dirigieron al exterior de la mansión en silencio. Luke llevaba la gran maleta y Wednesday llevaba la mochila al hombro. Los dos caminaban uno al lado del otro bajo el cielo nocturno durante el eclipse. El eclipse aún no había alcanzado su fase total, el momento en que la luna adquiere su característico tono rojizo. Todavía estaba en la fase penumbral. Eran las 9 p.m. La fase total, cuando la luna se vuelve roja o sangrienta, ocurriría a la 1 m. Tenían tiempo para llegar a Nevermore y prepararlo todo. La familia Adams siempre cenaba muy tarde, alrededor de las 11 p.m. o incluso pasada la medianoche, por lo que Luke y Wednesday tuvieron que inventar una excusa para justificar su ausencia en la cena de esa noche. La excusa que dieron fue que tenían una cita esa noche. La propia miércoles se le ocurrió esta excusa, ya que era la única forma de evitar el interrogatorio de su familia y evitar que pensaran demasiado en su ausencia. Miércoles se subió a la espalda de Luke y él comenzó a elevarse del suelo. Ganaba cada vez más altitud en dirección norte. Su velocidad también era cada vez mayor, alcanzando los 120 km por hora. Wednesday no estaba allí solo para disfrutar del paseo y del paisaje. Una corriente de energía oscura comenzó a envolver su cuerpo, extendiéndose lentamente hacia Luke. Wednesday conjuró la oscuridad, haciendo que la luz que los rodeaba a ella y a Luke desapareciera. Era como si su entorno se hubiera apagado, dejándolos en un vacío sombrío que los hacía casi invisibles para cualquier espectador.
Mientras volaban hacia Nevermore, se fundieron perfectamente con el cielo nocturno, sin dejar rastro. Este método de viaje era muy seguro, lo que hacía casi imposible que los Spellman y el clan Kaeria los detectaran. Habían salido de la mansión Adams en modo invisible, volando por encima de cualquier mirada indiscreta. Esta técnica de viaje había sido desarrollada durante sus vacaciones para permitirles moverse de incógnito, lo que sería especialmente útil para llegar a hoyos sin ser detectados. En cuanto a Natasha, podía llegar al destino por su cuenta utilizando sus poderes de metamorfosis. Una vez allí, utilizarían sus identidades falsas y otras medidas para actuar durante el mayor tiempo posible. El viaje en la limusina de los Adams había sido de aproximadamente 500 kilómetros, pero como volaban en línea recta, era más corto. Además, la velocidad de Luke era constante, a diferencia de un coche, que tenía que reducir la velocidad en las curvas, los semáforos y otros obstáculos. Hacia las 12:30 de la madrugada, llegaron a Nevermore. Rodeaban la Academia Gótica, dirigiéndose hacia Raven Island, donde se encontraba la cripta de Crackstone. Luke y Wednesday fueron muy cautelosos al entrar en Raven Island. Primero, Luke escaneó la zona con su dominio, asegurándose de que no hubiera nada inusual. Las autoridades, ya fueran del consejo de la escuela, podrían haber colocado algún tipo de protección o alerta debido al ataque de Spellman. Los marginados no son muy cuidadosos, comentó Luke al pisar Raven Island. No había nada fuera de lo normal, ni protecciones ni nada por el estilo. La cripta de Crackstone lleva ahí cientos de años y nunca ha pasado nada. Solo creen que se utilizó para intentar matarte, así que no van a malgastar recursos, respondió Wednesday a través de su enlace telepático. Además, la cripta de Crackstone estaba sellada. Aunque alguien quisiera destruir la puerta, no podría entrar a menos que utilizara sangre de los Adams. E incluso entonces, los Adams tendrían que estar vivos y presentes en la cripta. Tendría que ser sangre fresca. Finalmente, aterrizaron frente a la cripta de Crackstone. La última vez que Luke la había visto fue durante la Copa Poe, 2 años atrás, cuando Sabrina y sus seguidores lo habían atacado. La cripta tenía un aspecto antiguo, cubierta por la vegetación que crecía en la isla. A ambos lados se alzaban 2 estatuas humanoides de más de 3 metros de altura, con alas que se extendían desde la espalda. Miércoles se bajó de la espalda de Luke y se dirigió hacia la entrada de la cripta, que tenía una cerradura sin cerrojo. Sin dudarlo, se llevó el pulgar a la boca y lo mordió, creando una pequeña herida que comenzó a sangrar. Extendió el pulgar ensangrentado hacia la cerradura, dejando caer gotas de sangre sobre ella. Segundos después, se oyó un clic y la cerradura se abrió como por arte de magia. Primera cerradura, pensó Luke. Ahora solo quedaba la cerradura de la cripta. Se preguntó si su golpe telequinético, capaz de cortar el mítico bronce, podría romper la cerradura. Por un momento, pensó que sí. ¿Qué tipo de cerradura podría resistir tanta fuerza? Pero esta cripta llevaba sellada cientos de años. Muchos debían de haber intentado abrirla, ya fuera por curiosidad por visitar al archienemigo de los parias, por intentar robar su tumba, por escupir sobre ella o por otras razones. Sin embargo, nadie había sido capaz de romper la cerradura. Wednesday entró, seguida de Luke. Eran los primeros visitantes de la cripta desde que Goody Adams había atrapado a Crackstone en el sarcófago. De repente, como si se hubiera activado un hechizo invisible, docenas de velas alrededor de la cripta comenzaron a encenderse solas. Candelabros independientes, algunos con 3 velas, otros con más, estaban colocados por todo el espacio. En el centro de la cripta, sobre un pedestal circular, descansaba el sarcófago de Crackstone, rodeado de símbolos paganos profundamente grabados en la piedra que lo sostenía. Por encima del sarcófago, en el techo de la cripta, había un panel de cristal que permitía que la luz de la luna se filtrara en la habitación, bañando el sarcófago con un resplandor plateado que pronto se volvería carmesí. Luke dejó escapar un silbido bajo mientras observaba la cripta. La profecía acabó cumpliéndose de una forma u otra, Rowan tenía razón, dijo Luke con una expresión extraña. El chico al que todos habían tachado de loco corrompido por sus propios poderes, en cierto modo, había tenido razón. Te dije que no te tomaras las profecías a la ligera, respondió Wednesday, aunque no esperaba que ella misma acabara reviviendo deliberadamente a Crackstone. Luke colocó la gran maleta en el suelo y la abrió. Todos los frascos que contenían las partes mutiladas estaban en perfecto estado. No se habían dañado durante el viaje, gracias a su cuidadoso manejo.
Nunca había visto una maleta tan grande, pensó Luke mientras empezaba a sacar los frascos uno a uno y se los entregaba a Wednesday. Ella los colocó en círculo alrededor de la cripta, situando cada uno en un punto cardinal sobre los antiguos símbolos. En total, había 7 puntos cardinales que debían utilizarse en este ritual y 7 piezas mutiladas. Norte, sur, este, oeste, noreste, suroeste y el centro, el punto más sagrado donde el alma se conecta con el reino material, según Goody Adams. No hace falta dibujar el pentagrama. Tu antepasada nos ha ahorrado trabajo, comentó Luke, al darse cuenta de que el pedestal circular ya tenía un pentagrama con los símbolos arcanos correspondientes grabados en la piedra. Sí. Quizás esperaba que, después de cientos de años, un Adams finalmente lograra matar a Crackstone de una vez por todas, dijo Wednesday, aunque no estaba del todo segura de por qué se había tallado el pentagrama en el pedestal en primer lugar. Mejor para nosotros, respondió Luke, comenzando a estirarse. Wednesday lo miró de reojo. ¿Qué? Estamos a punto de enfrentarnos a un normie demoníaco. Tengo que estar preparado, dijo Luke, preparándose para la batalla. Tenía intención de tomárselo muy en serio. Cuanto antes terminaran, antes podrían escapar. Nuestros cuerpos marginados no necesitan estiramientos. Siempre estamos listos para el combate, dijo Wednesday. En 10 minutos, la luna se volverá roja. Tenemos que matar a Crackstone lo antes posible. Cíñete al plan, dijo Wednesday, mirando un pequeño reloj en su muñeca. Luke asintió. ¿Recuerdas el hechizo para revivirlo?, preguntó Luke. Wednesday asintió en respuesta. Tenía que recitar un hechizo en latín después de desbloquear el sello de sangre que mantenía sellado el sarcófago. Los dos esperaron en silencio hasta que, en un momento dado, la luz que se filtraba a través del panel de cristal pasó de plateada a carmesí, bañando el sarcófago en rojo. Es la hora, pensó Luke. Capítulo 154. El sarcófago de Crackstone estaba iluminado por la luz rojiza que se filtraba a través del panel de cristal del techo de la cripta. Wednesday contempló la cara vertical del sarcófago. Allí, un círculo de tamaño medio mostraba un barco antiguo y, debajo, el nombre: Joseph Crackstone. Con un pequeño cuchillo, se hizo un corte superficial en la palma de la mano. Su expresión permaneció impasible a pesar de la herida. Sin dudarlo, colocó la palma ensangrentada sobre el círculo. El círculo se iluminó con un resplandor rojo sangre, que parecía absorber la sangre de la mano de Wednesday. Por primera vez, su rostro se retorció de dolor y apretó los dientes. Era una sensación nueva y profundamente desagradable. Después de unos segundos, no pudo soportarlo más y apartó la mano del círculo brillante, reacia a dejar que le chupara toda la sangre. Luke se sorprendió al ver a Wednesday mostrar tantas expresiones en tan solo unos segundos, especialmente dolor. Su tolerancia al dolor era notablemente alta. Un clic resonó en la cripta. La enorme cerradura que sellaba el sarcófago liberó su primera capa de seguridad. Quedaba el segundo paso para abrirlo por completo. Wednesday, con la mueca de dolor desaparecida, se enderezó y fijó la mirada en el sarcófago. Comenzó a recitar el hechizo de resurrección escrito en latín. Su voz monótona y sin emoción, combinada con la atmósfera lúgubre de la cripta y la luz rojiza que se filtraba a través del panel de cristal, creaba una escena escalofriante, como sacada de una película de terror. Luke no estaba ocioso. Ya había levantado la palma derecha, concentrando una enorme cantidad de ondas telequinéticas que provocaban distorsiones en el aire a su alrededor. Cuando terminó el hechizo, el silencio envolvió el lugar. El único sonido era el zumbido del aire vibrando cerca de la palma de Luke. De repente, los símbolos arcanos ocultos bajo los frascos que contenían partes mutiladas del cuerpo comenzaron a iluminarse uno a uno. Cuando se iluminó el último símbolo, un ruido atronador rompió el silencio y destellos de relámpagos iluminaron momentáneamente la cámara. El círculo manchado de sangre de la mano de Wednesday comenzó a generar electricidad, que se precipitó hacia uno de los frascos. Los frascos no tenían tapas normales. Cada tapa consistía en una serie de discos apilados, que aumentaban gradualmente de tamaño, formando una espiral escalonada hacia arriba y terminando en una pequeña esfera en la parte superior. La electricidad fluyó hacia el primer frasco, subiendo por la tapa e iluminando los discos metálicos uno a uno antes de saltar al siguiente frasco, como una secuencia de pulsos cargados de energía. En menos de 5 segundos, todos los frascos formaron una especie de círculo eléctrico con el sarcófago en el centro.
Después, una densa nube de humo negro comenzó a filtrarse a través de las pequeñas grietas del sarcófago. La oscura niebla se enroscó alrededor, envolviendo el ataúd. De repente, la cerradura del sarcófago se rompió con un estruendo ensordecedor y un rayo atravesó la tapa, arrancándola con una fuerza violenta y haciéndola caer al suelo con un fuerte golpe. La energía liberada hizo temblar el aire y el humo negro se disipó lentamente, revelando una figura en el interior. En medio de las chispas y los destellos de los rayos, la persona que se encontraba dentro del sarcófago abrió los ojos y se sentó erguida. Su mirada era de confusión inicial, pero rápidamente sus ojos se adaptaron al entorno. Se levantó del sarcófago, sintiendo una gran emoción recorrer su cuerpo. Por fin había resucitado. Por fin se había liberado de ese tormento infernal. Goody Adams, recordó Crackstone, con los ojos llenos de odio. Ese paria había sido la causa de su tormento, la razón por la que su alma se había retorcido en agonía durante cientos de años. Gracias a los poderes demoníacos del libro y a su abrumador odio, no había perdido la cordura. En cambio, su deseo de venganza contra Goody Adams y los parias en general no había hecho más que crecer, alimentando las llamas de su odio. Luke y Wednesday observaron cómo Crackstone emergía del sarcófago, con movimientos rígidos y tensos por el largo letargo. Ninguno de los dos se detuvo a estudiar el aspecto del Normie ni intentó entablar conversación con él. Sabían que no había nada que negociar. Durante el ritual, mientras Wednesday recitaba el hechizo de resurrección, Luke había estado acumulando energía en silencio, preparando un poderoso corte telequinético en la palma de su mano. Con la mano abierta y extendida, concentró una tremenda cantidad de ondas telequinéticas, manteniendo la energía bajo control absoluto durante más de un minuto, listo para liberarla en el momento preciso. Aprovechando la distracción de Crackstone, Luke lanzó su ataque. Una ráfaga de energía telequinética brotó de su mano en un corte afilado, viajando como una onda visible hacia su enemigo. La vibrante explosión resonó en la cripta mientras se precipitaba con una fuerza imparable hacia Crackstone. Wednesday también atacó. Condensó una lanza de oscuridad y la lanzó con todas sus fuerzas contra Crackstone, apuntando a su corazón, aunque quién sabía dónde podría estar. Ya no era un humano normal. Para su sorpresa, Crackstone logró reaccionar al inminente ataque letal. Con un rugido gutural, el demoníaco Normie levantó las manos y una oleada de llamas brotó de sus palmas, conjurando un círculo de fuego cegador que lo protegió de ambos ataques. La lanza de oscuridad de Wednesday no logró atravesar el círculo de fuego de Crackstone. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del corte telequinético de Luke. Sus ondas telequinéticas condensadas eran capaces de cortar el bronce mítico y, esta vez, las había concentrado durante más de un minuto. El escudo de fuego no fue suficiente para detener su corte, que atravesó las llamas con una fuerza implacable, pillando a Crackstone desprevenido. El corte telequinético lo golpeó, cortando limpiamente parte de su torso y dejando una herida abierta que emitía humo oscuro. Crackstone se tambaleó y hizo una mueca de dolor, su expresión rápidamente transformándose en furia. Luke también hizo una mueca, frustrado porque su ataque no había partido a Crackstone en dos. Se dio cuenta de que el maldito Normie se había desplazado unos centímetros a la derecha, haciendo que el golpe solo le cortara parte de su torso. La carne de Crackstone comenzó a curarse a una velocidad antinatural, cerrándose y regenerándose en cuestión de segundos. Sus ojos se fijaron en los dos atacantes. Inmediatamente los reconoció como aquellos paganos marginados. Levantó la mano y un bastón se materializó en el aire. Sin perder tiempo, Crackstone blandió su bastón, desatando una explosión de fuego que llenó la cripta, consumiéndolo incluso a él mismo. Las llamas se expandieron en todas direcciones, transformando el aire en un infierno ardiente. El suelo comenzó a temblar y las paredes de piedra crujieron bajo la presión del intenso calor. Luke y Wednesday lograron reaccionar justo a tiempo para evitar ser consumidos por las llamas. Ambos activaron sus habilidades de teletransportación, desapareciendo de la cripta justo cuando el fuego alcanzaba su punto álgido. Ambos reaparecieron en el exterior, a pocos metros de la cripta, que explotó desde dentro, lanzando una columna de fuego y humo hacia el cielo nocturno. Lo que antes era una estructura sólida ahora era un montón de ruinas humeantes. Crackstone salió de la cripta, caminando lentamente, abriéndose paso entre el fuego y los escombros. En su mano derecha sostenía un bastón y en la izquierda, un libro que parecía estar hecho de piel. Los ojos de Luke y Wednesday se fijaron en el libro. Ese era su objetivo, y para conseguirlo, tendrían que acabar con este Normie para siempre.
Mientras tanto, la mirada de Crackstone se fijó en Wednesday. Goody Adams, no, tú debes de ser su descendiente, dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. Sus ojos ardían con un odio aún mayor mientras miraba a la descendiente de la persona que lo había encarcelado en ese sarcófago durante siglos. Wednesday no dijo nada. Su expresión era más fría de lo habitual. En esta noche de luna roja, saldaría la cuenta pendiente de su familia y acabaría con la existencia de Crackstone de una vez por todas. Conjuró su guadaña oscura en su mano y las sombras bajo ella crecieron, listas para actuar. Me pregunto dónde está tu corazón negro, musitó Luke. A su alrededor flotaban más de una docena de pequeños cuchillos duros como el acero, un regalo de cumpleaños de Natasha. Los cuchillos habían estado en la mochila donde habían llevado el torso humano. Antes de que Crackstone hiciera implosionar la cripta, Luke había conseguido recuperar la bolsa con su habilidad Shameless. Crackstone dirigió su mirada hacia Luke por primera vez. A diferencia de Wednesday, no lo reconoció. Sin embargo, sabía mucho sobre los marginados, especialmente sobre los psíquicos y sus auras. Al fin y al cabo, había sido un cazador de marginados. Conocer a tu presa era fundamental. Telequinesis, y quizás algo más, pensó Crackstone, recordando cómo Luke había desaparecido. En cuanto a la chica, notó cómo las sombras la envolvían, marcando su aura como una de oscuridad. En circunstancias normales, Crackstone habría dado prioridad a Luke, ya que su corte telequinético había demostrado ser peligrosamente letal. Solo un paso al lado le había salvado de ser cortado por la mitad. Pero esta no era una situación normal. Ante él se encontraba el descendiente de Goody Adams, su archienemigo. Su odio abrumador lo impulsó a concentrarse en matar a Wednesday de la forma más agonizante posible, relegando a Luke a un segundo plano. Sin decirle una palabra, Crackstone se abalanzó sobre Wednesday. La batalla había comenzado. Capítulo 155. Crackstone se impulsó hacia adelante con una ráfaga de fuego a sus espaldas, lo que le hizo ganar mucha velocidad. ¿Va a por el combate cuerpo a cuerpo?, pensó Luke, sorprendido al ver que Crackstone tenía intención de enfrentarse a Wednesday en un combate cuerpo a cuerpo. Había dado por sentado que, dado que el Normie sostenía un bastón mágico en una mano y un libro demoníaco en la otra, atacaría desde la distancia. Luke no se quedó de brazos cruzados mientras el Normie, con un cohete ardiente a sus espaldas, se acercaba a su novia. Inmediatamente utilizó toda su fuerza telequinética de 6 toneladas para inmovilizar a Crackstone. Su velocidad solo disminuyó ligeramente bajo las 6 toneladas que intentaban aplastarlo. Esto sorprendió a Luke, ya que significaba que Crackstone debía poseer una fuerza superior a 6 toneladas. Sin embargo, Luke también envió una orden mental a Crackstone, ordenándole que se detuviera. Crackstone se detuvo solo un segundo antes de continuar su carga. Aunque el tiempo que Luke le ganó a Wednesday fue breve, fue suficiente para ella. Saltó hacia arriba con todas sus fuerzas, alcanzando casi 10 metros y evadiendo con éxito la carga de Crackstone. En el aire, conjuró más de 5 lanzas de oscuridad, que se lanzaron inmediatamente hacia Crackstone. Este se detuvo en seco y levantó la cabeza, mirando fijamente a Wednesday. Con reflejos sobrehumanos, Crackstone movió rápidamente la cabeza para esquivar las lanzas, que le rozaron las mejillas, dejando rastros de sangre negra que se curaron al instante. Una lanza logró perforarle el hombro, pero su regeneración fue tan rápida que apenas mostró una leve mueca de dolor. «Ahora no tienes escapatoria», exclamó Crackstone con una sonrisa maníaca, apuntando su bastón hacia Wednesday. Wednesday estaba en el aire, cayendo lentamente hacia el suelo como una pluma. No podía esquivarlo en esa posición, ya que no tenía sombras que pudiera usar para viajar y tampoco podía volar. Una ráfaga de fuego salió disparada del bastón de Crackstone a gran velocidad y tamaño, dirigiéndose directamente hacia Wednesday. Si la alcanzaba, la reduciría a cenizas. La sonrisa maníaca desapareció del rostro de Crackstone cuando vio a Wednesday desaparecer del lugar. Su ataque acabó convirtiendo una roca de tamaño mediano en cenizas. Debe de haber sido obra del otro psíquico, pensó Crackstone, frunciendo ligeramente el ceño. Wednesday ya se había comunicado telepáticamente con Luke, indicándole que utilizara Shameless sobre ella después de saltar y atacar a Crackstone. De lo contrario, nunca se habría arriesgado a colocarse en una posición tan precaria. Luke ya había lanzado una docena de pequeños cuchillos contra Crackstone a la máxima velocidad, superando la de una bala normal.
Sin embargo, para sorpresa de Luke, Crackstone, con una agilidad sobrehumana, esquivó los primeros cuchillos que se dirigían hacia él. Se movía con velocidad y precisión, como si pudiera predecir su trayectoria. Usar su bastón para conjurar fuego le habría llevado demasiado tiempo. Cuando el último cuchillo se acercó a su cara, Luke sonrió levemente y activó Shambles, intercambiando su lugar con el cuchillo. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se teletransportó en un instante, dejando atrás el cuchillo que se acercaba a toda velocidad y apareciendo instantáneamente justo delante de Crackstone. Con un movimiento fluido, Luke asestó un rodillazo directamente a la cabeza del enemigo con una fuerza devastadora. El único inconveniente era que no podía concentrar grandes cantidades de ondas telequinéticas en su rodilla, pero aún así fue un golpe más fuerte de lo habitual. Debido a la velocidad del ataque, Crackstone se vio obligado a recibir el golpe. La rodilla de Luke se estrelló contra su cara, rompiéndole la nariz, pero su resistencia demoníaca se mantuvo firme. En lugar de ser derribado, la cabeza de Crackstone permaneció tan firme como una roca. Plantó los pies en el suelo con tal fuerza que la tierra debajo de él se agrietó y se hundió. Su resistencia y su acelerada regeneración le permitieron soportar el golpe, y sonrió amenazadoramente. Esto no pinta bien, pensó Luke. Antes de que pudiera retroceder, Crackstone extendió la mano a la velocidad del rayo y agarró a Luke por la camisa. Llamas infernales brotaron de la mano de Crackstone, envolviendo a Luke en un calor abrasador, quemándole la carne y carbonizando su cuerpo en cuestión de segundos. El olor a carne quemada llenó el aire mientras Crackstone sonreía, mostrando sus dientes podridos y verdes. Pero justo cuando la figura carbonizada de Luke se derrumbaba, ocurrió algo extraño. El cadáver comenzó a desintegrarse, transformándose en miles de cuervos negros que se abalanzaron sobre Crackstone, oscureciéndole la visión. «Fuera de mi vista, criaturas viles», gritó Crackstone, golpeando el suelo con su bastón y conjurando llamas que incineraron a todos los cuervos, haciéndolos desaparecer. Cuando recuperó la visión, vio a Luke y Wednesday a poca distancia, atacando por ambos flancos. Luke, concentrando su energía telequinética, canalizó ondas hacia su puño derecho, haciendo vibrar el aire a su alrededor. Lanzó su puño hacia el lado derecho de Crackstone. Al mismo tiempo, Wednesday invocó un enorme martillo de oscuridad, cuya superficie estaba retorcida y pulsaba con una energía siniestra, que golpeó desde el flanco opuesto. Justo antes del impacto, Luke envió una orden mental directa a Crackstone, ordenándole que se quedara quieto. Solo duró un breve segundo, pero fue suficiente para que su ataque combinado diera en el blanco. El puñetazo telequinético de Luke golpeó con precisión quirúrgica el lado derecho de Crackstone, mientras que el martillo de sombra de Wednesday se estrelló desde la izquierda. La energía concentrada de ambos ataques se fusionó en el centro de su abdomen, generando una onda de choque que hizo temblar el suelo bajo ellos. Incapaz de soportar la fuerza de los golpes simultáneos, Crackstone salió volando como un muñeco de trapo, girando en el aire mientras era lanzado hacia atrás a una velocidad brutal. A su paso, destrozó varios árboles, que explotaron en nubes de astillas y hojas al chocar contra ellos. Los troncos se hicieron añicos y cayeron a su paso, dejando un rastro de destrucción mientras Crackstone continuaba siendo lanzado por los aires. Finalmente, su vuelo forzado terminó cuando se estrelló contra un tronco enorme, que apenas logró detener su impulso, y se derrumbó en un montón de escombros y polvo. Luke y Wednesday miraron fijamente el lugar desde donde había sido lanzado Crackstone. Sus rostros no mostraban ningún indicio de triunfo por haberle asestado el golpe y haberlo enviado por los aires. Un oponente normal habría quedado medio muerto en el mejor de los casos, si no muerto, pero Crackstone estaba lejos de ser normal. Su regeneración demoníaca era demasiado rápida, incluso más rápida que la del hombre lobo del clan Kairia al que Luke se había enfrentado anteriormente. Además, sus reflejos y su velocidad eran increíbles, superando los suyos propios. Solo habían conseguido golpearlo porque lo habían atacado 2 contra 1, utilizando la teletransportación y las ilusiones a su favor. Maldita sea. Sentí como si me estuviera hirviendo la cara, se quejó Luke, mirando la rodilla con la que había golpeado a Crackstone en la cara. Ahora tenía un agujero en los pantalones justo encima de la rodilla, que dejaba ver la piel quemada. No era demasiado grave, pero le dolía. Detrás de ellos, el fuego que Crackstone había desatado desde su resurrección ardía con fuerza, extendiéndose rápidamente por la vegetación de la isla. Las llamas eran inmensamente poderosas, mucho más fuertes que las conjuradas por Sabrina o Sebastián. El daño normal no será suficiente.
Es más fuerte de lo que esperábamos, dijo Wednesday con expresión seria. Como se enfrentaban a un Normie que había hecho un pacto con un demonio superior, habían investigado a fondo para calcular al menos parte de su fuerza. Pero no habían previsto que su regeneración fuera tan sobrehumana, superando incluso a la de los hombres lobo. Además, sus reflejos y su velocidad eran superiores a los suyos. Afortunadamente, al ser un equipo de dos, podían apoyarse mutuamente. Gracias a su vínculo telepático y a un entendimiento tácito, podían luchar en igualdad de condiciones e incluso obtener una ventaja. Aún así, el daño que le infligían era mínimo. Observaron cómo Crackstone se ponía de pie de nuevo y avanzaba hacia ellos sin una sola herida visible, a pesar de haber recibido un golpe directo y haberse estrellado contra varios árboles en su camino. ¿Seguimos con el plan o pasamos al plan B?, preguntó Luke a través de su vínculo telepático. Hablar así era más rápido y ahorraba energía. Encontrar su corazón negro llevará demasiado tiempo. Quién sabe dónde lo esconde, y puede que incluso sea diminuto. Plan B, respondió Wednesday. Luke asintió con la cabeza. Esta vez, Crackstone no se acercó para luchar cuerpo a cuerpo. Entendía que, con sus molestas técnicas de teletransportación y el hecho de que se enfrentaba a dos oponentes, no podría infligir mucho daño. Levantando su bastón, comenzó a conjurar una enorme cantidad de fuego y, en solo unos segundos, había creado una gran bola de fuego que irradiaba un calor intenso. La temperatura en la zona subió varios grados. Sin perder tiempo, hizo un movimiento hacia adelante, lanzando la bola de fuego hacia Luke y Wednesday, quemando toda la vegetación a su paso. Capítulo 156. Luke y Wednesday crearon sus respectivos escudos contra la enorme bola de fuego que ya descendía sobre ellos. Luke creó un escudo telequinético que se elevó como una barrera transparente, vibrando intensamente. Se asemejaba a una pared cristalina que brillaba con un tenue resplandor. El escudo de Wednesday, por otro lado, era de una oscuridad densa y profunda. Cuando los dos escudos se encontraron, su efecto protector se amplificó. La telequinesis de Luke se entrelazó con la oscuridad de Wednesday, fusionándose para formar una barrera aún más poderosa. Esta fusión emitía un aura extraña, un remolino de blanco y negro que se movía en patrones caóticos pero armoniosos. La bola de fuego golpeó el escudo combinado con un rugido ensordecedor. Las llamas crepitaban y silbaban al entrar en contacto, extendiéndose hacia los lados en una ola de intenso calor. El escudo tembló bajo la presión, pero se mantuvo firme, conteniendo la fuerza del fuego. Finalmente, la bola de fuego explotó en una nube de llamas y energía, una erupción cegadora que iluminó toda la isla Raven. Aunque el escudo absorbió la mayor parte del impacto, la explosión lo atravesó parcialmente, abrasando el suelo y prendiendo fuego a los árboles cercanos. Cuando el escudo se disipó, Crackstone frunció el ceño al darse cuenta de que sus enemigos ya no estaban a la vista. Se quedó inmóvil, con los ojos escudriñando cada rincón de los alrededores, buscando rastros de Luke y Wednesday. La neblina de la reciente explosión aún flotaba en el aire, haciendo que todas las sombras parecieran más densas y engañosas. De repente, percibió algo inusual, una sutil perturbación en uno de los árboles altos, donde las sombras parecían moverse de forma antinatural. Al principio dudó, pero agudizó sus sentidos y finalmente detectó un zumbido débil y creciente. Centrando su mirada en el árbol, Crackstone pudo distinguir una distorsión en la oscuridad, exactamente donde se escondían Luke y Wednesday. Wednesday los había ocultado con un velo de camuflaje sombrío, una negrura que se fundía a la perfección con las sombras del bosque. Solo alguien con los sentidos tan agudos como los de Crackstone podría haberlos encontrado tan rápido. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Luke había ganado los segundos que necesitaba para concentrar su energía en una vibrante esfera telequinética, que zumbaba y estaba lista para ser lanzada. Lanzó el orbe telequinético hacia Crackstone. La esfera salió disparada a una velocidad impresionante, casi difuminándose al cortar el aire. Wednesday actuó simultáneamente, liberando 3 orbes de oscuridad, cada uno del tamaño de una pelota de baloncesto, que siguieron al orbe telequinético como satélites oscuros. Crackstone intentó moverse, flexionando el cuerpo en un intento por esquivar el orbe telequinético, pero los orbes oscuros de Wednesday se lo hicieron mucho más difícil. Las 3 esferas oscuras actuaban como anclas invisibles, tirando de él en diferentes direcciones. Mientras Crackstone luchaba, el orbe telequinético se acercaba rápidamente. Al darse cuenta de que no podía esquivarlo, Crackstone decidió defenderse. Con un rápido movimiento de su bastón, conjuró un escudo de piedra rojiza envuelto en llamas.
El orbe telequinético chocó contra la pared de fuego, liberando su energía acumulada en una explosión ensordecedora. Un destello cegador de energía estalló, y la fuerza de la explosión fue tan inmensa que el suelo bajo Crackstone quedó excavado en un enorme cráter. Los árboles cercanos fueron arrancados de raíz y lanzados en todas direcciones. Esta vez, el orbe telequinético de Luke era mucho más poderoso que el que había usado contra Sebastián. Si hubiera usado ese nivel de poder en aquel momento, habría destruido todo el patio central de Nevermore. La diferencia radicaba en sus intenciones y circunstancias durante aquella lucha. No había querido causar demasiado daño a la propiedad de la escuela, y Sabrina estaba cerca. Atacar con tanta fuerza la habría matado. Además, Sebastián no era tan poderoso como Crackstone, por lo que no era necesario usar tanto poder. Además, la fuerza de Luke había aumentado significativamente desde aquella batalla. Luke y Wednesday corrieron hacia Crackstone. Tenían que aprovechar ese momento para acabar con él si era posible. Al llegar al enorme cráter, descendieron rápidamente sin dudarlo. Allí, en el centro del cráter, Crackstone estaba de pie, para sorpresa de ambos. Sin embargo, su estado no parecía bueno a primera vista. Le faltaba un brazo y una pierna, y su rostro estaba aún más desfigurado de lo habitual, aunque ya era grotesco, con su tono verdoso y descompuesto desde su resurrección. A pesar de su estado, Crackstone permanecía erguido, sosteniendo con firmeza el libro demoníaco y su bastón maldito que escupía fuego. Sus heridas se regeneraban a una velocidad asombrosa. Incluso la pierna que le faltaba volvió a crecer antes de que Luke y Wednesday pudieran alcanzarlo para golpearlo hasta someterlo. Luke comprendió entonces que, si Crackstone llegaba a Nevermore, podría destruir fácilmente su infraestructura. Aunque los profesores eran fuertes, no todos podían igualar la fuerza de este demonio normal. Luke y Wednesday eran casos especiales, talentos excepcionales que ya habían superado a muchos adultos marginados, como demostraron Luke al matar a Atlas y Wednesday al derrotar a Shark, el vampiro del clan Kairia. Al ver a los dos cargando contra él, Crackstone se envolvió en llamas y se lanzó al cielo en un vórtice de fuego, una forma peculiar de viajar. Luke y Wednesday lo siguieron, lanzándole una lluvia de ataques. Desgraciadamente, no pudieron asestarle ningún golpe mortal, ya que su regeneración era demasiado rápida y el vórtice de fuego le servía de excelente defensa mientras huía a gran velocidad. En cuestión de minutos, Crackstone se había curado por completo y volvió a la lucha. Los papeles se invirtieron. Luke y Wednesday esquivaron los ataques ardientes de Crackstone, que parecía capaz de lanzar sin fin y sin necesidad de preparación. Estúpida regeneración y bastón que escupe fuego, maldijo Luke en su mente mientras esquivaba una bola de fuego. Gracias a la sinergia que tenía con Wednesday, lograron evadir los implacables ataques de Crackstone. Se defendieron con sus escudos complementarios. Luke usó Shambles en Wednesday, ya que el fuego a menudo le impedía viajar a través de las sombras. Contraatacaron solo cuando era el momento adecuado. El bosque de Raven Island estaba en ruinas. Gran parte de él estaba envuelto en llamas, el terreno estaba marcado por cráteres y una multitud de orbes oscuros lanzados por Wednesday seguían esparcidos por el campo de batalla, negándose a desaparecer. Crackstone se dio cuenta de que esos orbes oscuros no desaparecían. Se dio cuenta de que Wednesday estaba tramando algo, aunque no podía discernir exactamente qué. A pesar de tener la ventaja, su regeneración mantenía su cuerpo en perfectas condiciones, se mantuvo cauteloso. Luke y Wednesday, por el contrario, mostraban signos de fatiga y acumulaban heridas por la intensa lucha. Aunque ninguna de sus heridas era grave, tenían quemaduras leves, cortes y contusiones. Aún así, Crackstone no se atrevía a cejar en su ataque. No podía darles un respiro y tenía que atacar sin piedad, por todos los medios necesarios. Sabía que si le daba tiempo a Luke, el chico podría conjurar otra esfera peligrosa como la anterior. Aquella explosión había sido peligrosa, incluso para él, y le había causado daños internos en su corazón ennegrecido. En una fracción de segundo, Crackstone lanzó una lluvia de fuego directamente hacia ellos. Luke reaccionó con rapidez, destrozando el suelo del bosque con su telequinesis para formar una barrera de tierra a modo de escudo. Luego, sin perder tiempo, utilizó su técnica Shambles para teletransportarse lejos de Crackstone, observando el campo de batalla desde una distancia segura gracias a su dominio. Crackstone quería buscarlo inmediatamente, sabiendo que Luke probablemente estaba conjurando otra esfera telequinética para lanzársela. Pero Wednesday no iba a permitir que eso sucediera.
Con un simple gesto de la mano, los orbes oscuros esparcidos por el campo de batalla comenzaron a emitir una intensa fuerza gravitatoria, cuya influencia combinada arrastró a Crackstone hacia un punto central. «Despierta, cuervo», murmuró Wednesday con su voz monótona y gélida. El cuervo gigante volvió a la vida una vez más, resucitado de su última batalla contra Sabrina. Sus ojos brillaban con malicia mientras se fijaban en Crackstone. Inmediatamente reconoció que este oponente era mucho más poderoso que la niña chillona y llorona a la que se había enfrentado antes. Esta vez, el cuervo no habló, actuó. De su enorme cuerpo sombrío salieron 4 tentáculos que se lanzaron hacia los brazos y las piernas de Crackstone. En respuesta, Crackstone conjuró ráfagas de fuego que retorcieron el aire y chamuscaron los tentáculos. Pero el cuervo lo mantuvo inmovilizado el tiempo suficiente para que los orbes oscuros intensificaran su atracción, arrastrándolo hacia el suelo con su fuerza colectiva. El cuervo aguantó durante un tiempo, pero finalmente Crackstone consiguió incinerarlo por completo, reduciéndolo a una nube de oscuridad que se disipó. Wednesday escupió sangre, pero ignoró el dolor. Colocando las manos en el suelo, envió sombras que se extendieron hacia Crackstone. Este no tuvo tiempo de reaccionar antes de que se enroscaran alrededor de sus pies como raíces, tirando de él en dirección opuesta a la fuerza gravitatoria de los orbes oscuros. Sus pies resbalaron, sus piernas perdieron el agarre al suelo y tropezó torpemente antes de estrellarse finalmente contra el suelo con un ruido sordo. La furia de Crackstone se desató al saborear la tierra, y su rabia se amplificó aún más con la indignidad de la caída. «Maldita descendiente de Goody Adams. Intentas humillarme», pensó Crackstone enfurecido. No podía entender por qué se molestaba en hacerle tropezar. Lo único que tenía que hacer era mantenerlo en un sitio para que no pudiera esquivar el orbe telequinético. Antes de que pudiera volver a ponerse en pie, Crackstone notó una sombra cerniéndose sobre él. Desde el suelo, levantó la vista y su expresión se ensombreció. Ante él se encontraba Luke, con la mirada fría y decidida. En el puño derecho de Luke había una energía vibrante, una masa concentrada de ondas telequinéticas que pulsaban con una intensidad abrumadora y formaban una esfera translúcida. La mano izquierda de Luke sujetaba a la derecha, apretándola con fuerza para comprimir aún más las ondas telequinéticas. La esfera brillaba y temblaba con una energía desesperada por liberarse. «Mierda», pensó Crackstone, al darse cuenta de que el puño de Luke se dirigía directamente hacia su cabeza. Capítulo 157. Luke golpeó la cabeza de Crackstone con el puño. El golpe fue limpio, justo en la frente. Las ondas telequinéticas comprimidas alrededor del puño de Luke se liberaron cuando la cabeza de Crackstone chocó contra el suelo. ¡Bum! El puño de Luke aplastó la cabeza de Crackstone, hundiéndola más en la tierra mientras las ondas telequinéticas estallaban. El aire mismo parecía fracturarse en ese momento. El suelo se agrietó, creando un pequeño cráter en el lugar del impacto. Las ondas telequinéticas generaron una poderosa ráfaga que extinguió las llamas cercanas y levantó grandes cantidades de polvo y tierra en el aire. Luke miró fijamente la cabeza aplastada de Crackstone, parcialmente destruida. Se le veía el cerebro y su rostro ya no era reconocible. El plan B que él y Wednesday habían ideado era sencillo: destruir el cerebro del enemigo. Si aplastaban el cerebro de Crackstone, no podría moverse ni defenderse durante unos minutos mientras se regeneraba. Aprovecharían ese tiempo para localizar su corazón negro y destruirlo. Como era de esperar, Crackstone yacía en el suelo, con el cuerpo ligeramente convulso. Por primera vez, soltó su bastón mágico, aunque el libro demoníaco seguía aferrado a su mano como un tesoro precioso. A pesar de tener una velocidad y unos reflejos superiores a los de Luke y Wednesday, así como un vasto arsenal de ataques destructivos a gran escala, la resistencia física de Crackstone no era tan notable como la de Atlas u otros enemigos a los que Luke se había enfrentado. Pero esa debilidad se veía compensada por su increíble capacidad de regeneración. Luke ya podía ver cómo la cara de Crackstone comenzaba a curarse, incluso los fragmentos dispersos de su cerebro volvían a su sitio. Era una escena grotesca y repugnante de presenciar. Luke no le daría tiempo a regenerar su cerebro y recuperar el movimiento. Volvió a adoptar una postura de ataque, flexionando ligeramente las piernas e inclinando el torso hacia adelante. Retrocedió el puño derecho, cubriéndolo con la mano izquierda. Las ondas telequinéticas comenzaron a concentrarse allí de nuevo, creando una vibración cada vez más potente en el aire. Una esfera translúcida se formó alrededor de su puño. «Hanken, bastardo», pensó Luke, mientras golpeaba a Crackstone en el mismo lugar con el puño.
¡Boom! La cabeza de Crackstone, que estaba en proceso de reconstruirse, fue aplastada una vez más. La liberación de las ondas telequinéticas la destruyó aún más eficazmente esta vez, ya que estaba dañada. Wednesday llegó al lugar y se colocó junto a Luke, con su guadaña de oscuridad en la mano. Sin perder tiempo, comenzó a cortar el cuerpo demoníaco de Crackstone. Tenía que cortar rápidamente para evitar que se regenerara antes de poder localizar su corazón negro entre sus órganos. Luke tuvo que golpear la cabeza de Crackstone una vez más, ya que la amenaza de la muerte verdadera le hacía regenerarse a un ritmo acelerado. Finalmente, Wednesday encontró el maldito corazón negro. A diferencia del de una bruja, estaba situado debajo del ombligo, en el lado derecho, y era del tamaño de una pelota de ping-pong, muy pequeño. La guadaña de Wednesday se transformó en un cuchillo corto y apuñaló el diminuto corazón. «Muere, Crackstone», murmuró Wednesday con frialdad, clavando la hoja con precisión letal. El cuerpo de Crackstone se convulsionó. A pesar de carecer de boca, un grito escalofriante surgió de algún lugar dentro de él. El sonido parecía resonar desde lo más profundo de su alma corrupta. La piel comenzó a ennegrecerse y a agrietarse, dividiéndose en fracturas que liberaban volutas de ceniza gris. Era como si su cuerpo se desmoronara desde dentro, convirtiéndose en polvo que se elevaba en espirales. Con cada segundo que pasaba, más partes de él se desintegraban, hasta que solo quedó una frágil silueta de ceniza. Entonces, con un último suspiro ahogado, la figura comenzó a brillar con un fuego que se intensificó hasta envolver cada partícula en llamas. «Mierda», pensó Luke, activando Shambles sobre sí mismo y Wednesday, que ya no tenía fuerzas para moverse debido a sus heridas y al agotamiento. En un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecieron y, un momento después, la figura de ceniza explotó en una ráfaga de chispas y polvo ardiente, esparciéndose como una lluvia de brasas. «Tos, maldita sea. ¿Por qué no puede morir en paz?», refunfuñó Luke mientras creaba una ráfaga de viento para dispersar las cenizas. Sostenía a Wednesday en sus brazos. «¿Estás bien?», le preguntó preocupado. Ninguno de los dos estaba en buenas condiciones. La lucha había sido mucho más difícil de lo que habían esperado inicialmente. Tenían varias heridas, en su mayoría quemaduras, pero también contusiones y cortes. Sus ropas estaban hechas jirones, al igual que sus rostros, manchados de suciedad y ceniza. Wednesday estaba en peor estado, ya que Crackstone había matado a su cuervo, lo que le provocó una reacción negativa, dada la conexión que tenía con él. «Estoy bien», dijo Wednesday con dificultad, tratando de ponerse de pie, pero en ese momento tosió sangre. «No te esfuerces», dijo Luke, mirándola con preocupación. «¿Dónde está el libro?», preguntó Wednesday, ignorando su estado. Luke, con su dominio extendido, se concentró en el lugar donde Crackstone había detonado. Allí yacía el libro. El bastón mágico que escupía fuego, como lo había llamado Luke, estaba destruido, pero el libro permanecía en perfecto estado. Luke frunció el ceño cuando dos presencias irrumpieron en su dominio de la nada, como si hubieran estado allí todo el tiempo. Lo peor de todo era que se dirigían directamente hacia el libro demoníaco. «¿Qué pasa?», preguntó Wednesday, al notar el ceño de Luke. Eso nunca era buena señal. «Tenemos compañía, y dudo que hayan venido para charlar amigablemente», respondió Luke. Observó cómo los intrusos entraban en el cráter donde había muerto Crackstone. Uno de ellos agarró el libro demoníaco y comenzó a retroceder rápidamente, alejándose de ellos. Luke quería perseguir al maldito ladrón, pero no tenía fuerzas para ello. Además, la otra figura se dirigía directamente hacia ellos. ¿De dónde habían salido? Luke y Wednesday se lo preguntaban. Habían sido extremadamente cautelosos al entrar en la isla del Cuervo. Incluso habían volado camuflados desde la mansión Adams. Parecía imposible que alguien los hubiera descubierto. Es más, Luke no había detectado a esas dos figuras con su dominio. Pero existían técnicas que permitían a los individuos pasar desapercibidos, incluso dentro de su dominio, como el camuflaje de Wednesday, hasta cierto punto. Su dominio no era infalible. Si robaron el libro demoníaco, significa que sabían que estaba allí. Eso solo puede significar una cosa, dijo Miércoles, levantándose con la ayuda de Luke. Los Spellman, dijo Luke con gravedad. Solo ellos sabían que el libro demoníaco estaba acumulando polvo en la tumba de Crackstone. Menos de 2 minutos después, vieron una figura corriendo hacia ellos. Se detuvo a unos 10 metros de distancia. Era una mujer bajita y robusta, de mediana edad.
Tenía una cara ancha y flácida, un cuello corto y ojos saltones. Su cabello rubio apenas le llegaba a la nuca, cortado en un estilo práctico. Llevaba un elegante traje rosa apagado y anillos brillantes en todos los dedos de las manos. Dolores Spellman, comentó Luke, dando un paso adelante. Tenía que sacar a Wednesday de allí. Oh, así que sabes mi nombre, dijo la mujer de rosa, con una voz acuosa acompañada de una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miró a Luke con una frialdad escalofriante y una inequívoca intención asesina. Por supuesto que la conozco. Es la madre de Sebastián e Ingrid, dijo Luke con una sonrisa. Reconocería a la madre de unos viejos amigos en cualquier parte. Natasha le había enseñado una foto de Dolores. No le había costado mucho conseguir una foto de la esposa de Elliot Spellman. La mirada gélida de Dolores no vaciló, pero las palabras de Luke claramente la habían afectado. Aún así, logró controlar su ira, enmascarándola tras una fachada estoica. Nunca pensé que te tomarías la molestia de revivir a Crackstone. ¡Qué suerte para mí! Me has hecho 2 favores, dijo Dolores con una risita desagradable. El primer favor fue revivir a Crackstone, matarlo y dejarle el libro demoníaco en bandeja de plata. El segundo fue entregarle a Luke en un estado tan lamentable. La batalla con Crackstone había pasado factura tanto a Luke como a Wednesday. Él no podría escapar y matarlo sería mucho más fácil para ella. Todos pensarán que moriste heroicamente, acabando con Crackstone, el archienemigo de nuestra comunidad, continuó Dolores, con una amplia sonrisa burlona. Para Dolores, Luke y Wednesday habían venido a matar a Crackstone para poner fin al rencor entre la familia Adams y Crackstone, con Luke ayudando a su novia. No se daba cuenta de que ellos sabían del libro demoníaco y que ese era su verdadero objetivo. Si lo hubiera sabido, se habría burlado sin piedad de su arrogancia al dar por sentado que los Spellman no tendrían el lugar bajo vigilancia. Era lógico proteger un lugar que albergaba un libro demoníaco. Básicamente, se habían metido de lleno en una situación peligrosa sin tener en cuenta una posibilidad tan probable, y ahora ambos comprendían su error. Habían sido demasiado arrogantes. Si Elliot no tiene poderes demoníacos, probablemente ella tampoco, su fuerza debe ser inferior a la de Crackstone. Quizás un poco menos, pero aún así más fuerte que Atlas, pensó Luke, esforzando su cerebro al máximo en busca de una forma de sobrevivir. Nunca antes se había encontrado en una situación tan peligrosa. Wednesday también se devanaba los sesos, buscando una forma de salir con vida. En cuanto a matar a Dolores, lo veía casi imposible dada su situación actual. ¿Por qué vigilabas la tumba de Crackstone?, preguntó Luke, tratando de ganar tiempo para recuperar algo de energía. Ya sabía la respuesta, pero Dolores supuso que ellos no. Eso no es asunto tuyo, respondió Dolores con desdén. Sin decir nada más, la mujer bajita se inclinó ligeramente, canalizando toda su fuerza en sus pantorrillas. En un instante, se lanzó hacia Luke y Wednesday a una velocidad vertiginosa, mucho más allá de lo que incluso un marginado típico podría alcanzar. Aura verde. Pensó Luke. Antes de que Dolores pudiera alcanzarlos, Luke extendió la mano hacia Wednesday, que abrió los ojos con sorpresa ante su repentina acción. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luke, no. Antes de que pudiera terminar la frase, desapareció del lugar. Capítulo 158. Después de teletransportar a Wednesday con Shambles, Luke se encontró cara a cara con Dolores, cuya expresión era fría y rebosaba de intenciones asesinas. Su puño huesudo, adornado con anillos, se abalanzó hacia su cabeza. Luke cruzó los brazos en forma de X para protegerse y creó una barrera telequinética tan rápido como pudo. Cuando el puño de Dolores golpeó la barrera, esta se rompió al instante y continuó su trayectoria hacia Luke. ¡Pum! El puño chocó contra el brazo de Luke, lanzándolo varios metros hacia atrás. Mientras volaba por los aires, Luke consiguió usar su telequinesis para frenar su impulso, solo un poco. Se estrelló contra un árbol y, gracias a sus esfuerzos, no lo rompió, pero sintió un dolor agudo en la espalda. ¡Coug! Luke escupió sangre. Estaba seguro de que se había roto algunas costillas. Notó la huella de los anillos de Dolores incrustados en la piel de su antebrazo izquierdo. Gracias a su escudo, los huesos de sus antebrazos no se habían roto. Si hubiera podido, se habría teletransportado con Shambles, pero ya había llegado al límite. Un dolor de cabeza punzante y el cansancio consumían todo su cuerpo. Había abusado de sus poderes durante la batalla con Crackstone. Luke, si vuelves a teletransportarme, te mataré. La voz de Wednesday resonó a través de su vínculo telepático.
Su tono no era el habitual, monótono y desprovisto de emoción. En cambio, transmitía preocupación y enfado. No te teletransportes lejos de mí. Escóndete e intenta lanzar un ataque sorpresa letal si es posible, dijo Luke mientras se limpiaba la sangre de la boca. Le dolía todo el cuerpo y sentía una fatiga mental como nunca antes había experimentado. Pero no podía quedarse en el suelo. Dolores se abalanzaba directamente sobre él. Podría haber utilizado sus últimas fuerzas mentales para enviar a Wednesday a más de 20 kilómetros de distancia para que pudiera escapar, pero la conocía demasiado bien. Wednesday volvería sin importar cuánto insistiera en que se marchara. Era increíblemente testaruda. La mejor opción era intentar que Wednesday intentara un golpe decapitador mientras Luke distraía a Dolores. Wednesday corría hacia el sonido de la batalla. Se mordió el labio inferior, con una expresión llena de frustración. Avanzaba lentamente y cojeaba porque tenía una pierna gravemente quemada, pero el dolor era lo que menos le preocupaba. No mueras, dijo Wednesday en tono preocupado mientras intentaba acelerar el paso. Durante la pelea con Crackstone, se había dado cuenta de que Luke había soportado el peso de la batalla. Había utilizado técnicas que requerían una energía inmensa y había empleado shambles contra ella varias veces, una hazaña nada fácil. Además, se había encargado del combate cuerpo a cuerpo cuando había sido necesario. Luke no respondió a Wednesday. Se enfrentaba de nuevo a Dolores, que le lanzó otro puñetazo. Esta vez, sin embargo, el golpe fue aún más potente. El aire parecía ondular por la fuerza. Si hubiera estado en plena forma, su telequinesis y su clarividencia le habrían permitido esquivar el ataque fácilmente. Pero en su estado actual, no podía moverse con la suficiente rapidez ni utilizar las ondas telequinéticas en el momento preciso. Si se defendía como antes, los huesos de sus brazos se romperían y saldría volando a una velocidad aún mayor que la última vez. El daño sería demasiado grave como para soportarlo. En ese momento de tensión, Luke se concentró en la última carta con la que podía contar, su aura azul. Era muy probable que Dolores tuviera algún tipo de artefacto que protegía su mente. Sin embargo, esos escudos no eran impenetrables. Lo único que hacían era añadir una capa de protección que un telépata tendría que romper antes de poder acceder a la mente de su víctima. El problema era que romper o hackear esa protección podía llevar varios segundos, y para cuando Luke lo consiguiera, el puño de Dolores ya le habría alcanzado. Tenía que ser rápido. Muy rápido. Luke clavó los ojos en Dolores, concentrándose intensamente. Sus miradas se cruzaron. Con una concentración tremenda, entró en su mente. Tal y como esperaba, ella tenía protecciones. El proceso fue como forzar una cerradura, solo que a una velocidad increíble, en menos de un segundo. Tenía la frente cubierta de sudor y le latía dolorosamente el cerebro, pero lo consiguió. Con las protecciones rotas, Luke manipuló los sentidos de Dolores, creando una ilusión que le permitiría escapar. Para Dolores, Luke seguía allí, inmóvil y demasiado agotado para moverse. Ella lo golpeó con brutal fuerza, pero en lugar de golpear carne sólida, su puño se encontró con aire vacío. El cuerpo de Luke se disolvió en una nube de cuervos negros que se dispersaron en todas direcciones, creando una imagen caótica que la dejó momentáneamente desconcertada. ¿Ha conseguido romper las capas protectoras de mis anillos? ¿Tan rápido?, pensó Dolores, sorprendida y confundida mientras intentaba dispersar a los cuervos, que desaparecieron al cabo de unos segundos. Luke ya no estaba a la vista. Aunque la ilusión fue breve, le dio tiempo suficiente para escabullirse y esconderse detrás de un árbol a varios metros de Dolores. Maldita sea, esto duele, pensó Luke, agarrándose la cabeza mientras se apoyaba contra el grueso tronco del árbol. Su cerebro latía dolorosamente, cada pulso era como un martillazo en su cráneo. No había intentado atacar a Dolores durante esos pocos segundos en los que su visión estaba obstruida por los cuervos. Como mucho, podría haberle infligido un pequeño corte en la piel. Contra alguien como Dolores, que poseía un aura verde, ese daño sería insignificante. Con su capacidad regenerativa, la herida se curaría en cuestión de segundos. Lo único que habría conseguido era gastar más energía. Luke estaba harto de luchar contra oponentes con habilidades regenerativas y una resistencia impenetrable. Él y Wednesday tenían que soportar cada herida, cada arañazo, durante toda la batalla. El dolor se acumulaba con cada herida, como una pesada carga que lo ralentizaba y le hacía más difícil soportar el siguiente ataque. Incluso las pequeñas lesiones se sumaban a su agotamiento, haciendo que cada movimiento fuera más agotador.
Luke se alejó rápidamente de su escondite y, justo cuando se marchaba, el árbol contra el que se había apoyado se partió por la mitad con el puño de Dolores. Vieja loca, pensó Luke con una mueca de dolor. Incluso moverse rápidamente le dolía. Dolores albergaba un odio profundo y ardiente hacia Luke. No era solo porque fuera un Poe o por la enemistad centenaria entre sus familias. La razón principal era que Luke había matado a sus 2 hijos queridos. Cuando se enteró de la noticia, quiso atacar a Luke inmediatamente, sin importarle en qué casa se alojara, ya fuera en la de Adams, Umbrío, Torpe o cualquier otra. Pero su marido la detuvo. Dolores extendió la mano y hundió los dedos profundamente en el tronco roto, como si fuera papel. Con una fuerza monstruosa, arrancó el tronco del suelo, con raíces y todo, y lo lanzó contra Luke a una velocidad increíble. Luke podía sentir la intención asesina de Dolores dirigida directamente hacia él. Gracias a eso, logró predecir dónde iría el tronco y lo esquivó por unos centímetros. El tronco pasó silbando a su lado, rasgándole la ropa y dejando una fuerte ráfaga de aire a su paso. Pero Luke no podía permitirse relajarse. Dolores agarró la otra mitad del árbol y, sin darle ni un momento para respirar, se lo lanzó de nuevo. Esta vez, la velocidad fue aún mayor. Luke intentó volver a moverse hacia un lado, pero no fue suficiente. Solo consiguió evitar parcialmente el impacto. Si no se hubiera esquivado ligeramente, el tronco le habría golpeado de lleno en el estómago, lo que habría significado su fin. En cambio, la mitad del tronco le golpeó en el costado derecho, cerca de los oblicuos inferiores, con una fuerza brutal que le dejó sin aliento. El borde irregular del tronco le perforó la piel, provocándole una herida profunda y sangrante. El impacto le lanzó hacia atrás. Dio varias vueltas por el suelo antes de detenerse, con un dolor agudo recorriendo todo su cuerpo. A pesar del dolor, Luke consiguió levantarse lentamente, respirando con dificultad. Le sangraba mucho el costado y la herida era tan grave que le hizo marearse por un momento. Aún así, apretó los dientes y se puso de pie, con una mano presionando la herida reciente. ¿Te duele? Has convertido a mis hijos en trozos de carne. Esto es solo el comienzo de tu sufrimiento, dijo Dolores, con la mirada ardiendo de odio. Por desgracia para ella, necesitaba matar a Luke rápidamente. La batalla contra Crackstone en Raven Island había sido muy notoria. Aunque Nevermore estaba vacío en esa época del año, la escuela sin duda tenía formas de vigilar sus terrenos y los refuerzos podían llegar en cualquier momento. Las palabras de Dolores, rebosantes de resentimiento, flotaban en el aire, y Luke sintió una chispa de oportunidad. El odio era una debilidad importante si dejabas que te controlara en el fragor de la batalla. Cuanto más fuerte era el odio, más fácil era actuar por impulso, descuidando la concentración. En ese momento, mientras Dolores saboreaba su sufrimiento, su arrogancia le había abierto la puerta que necesitaba. Clavándole la mirada, Luke entró una vez más en la mente de Dolores. Esta vez, romper sus defensas fue más fácil, ya que no tenía tanta prisa como antes. Manipuló sus sentidos, creando una ilusión en la que Dolores experimentaba una parálisis total. No era una orden mental que la obligara a quedarse quieta, pero era similar. El efecto duraría solo un poco más que una orden directa. Luke sabía que esta ilusión solo duraría unos segundos antes de que ella se liberara, pero esos preciosos segundos eran exactamente lo que él y Wednesday necesitaban. Ahora, dijo Luke a través de su vínculo telepático. Desde detrás de un arbusto, Wednesday emergió, moviéndose rápidamente hacia Dolores. Con la precisión de un cazador, dirigió su espada de sombra directamente hacia el ojo izquierdo de Dolores. La espada atravesó el globo ocular. Al mismo tiempo, Luke, aún debilitado, utilizó su telequinesis para mover una pequeña piedra. La lanzó con toda la velocidad que pudo hacia el otro ojo de Dolores. Ambos ataques, perfectamente sincronizados, dieron en el blanco. Dolores soltó un grito de dolor y se agarró la cara mientras se tambaleaba hacia atrás. Sin embargo, incluso en su estado vulnerable, Dolores reaccionó con una velocidad sobrehumana, echándose hacia atrás justo a tiempo para evitar que el cuchillo de Wednesday se le clavara más profundamente en el cerebro. En cuanto a la piedra, no tuvo suficiente fuerza para penetrar su cráneo. Maldita sea, pensó Luke, chasqueando la lengua. Quería perforar el cerebro de Dolores y enviarla a reunirse con sus hijos. Habían perdido una oportunidad única de matarla, pero no servía de nada darse vueltas en eso ahora. El único aspecto positivo era que Dolores estaba temporalmente ciega. Incluso con sus habilidades regenerativas, curarse los ojos no sería fácil. Su regeneración no era tan avanzada como la de Crackstone.
Tenían que seguir luchando y sobrevivir. Luke no dejaría que Wednesday muriera allí. Si tenía que morir, se llevaría consigo a esa bruja de dolores. Capítulo 159. Wednesday, que estaba a punto de retirarse y esconderse de nuevo entre los arbustos para intentar otro ataque decapitador, se sorprendió al ver que Dolores detenía su retirada y cargaba contra ella a pesar de estar ciega. Dolores sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad para deshacerse de Wednesday. No podía dejar que se escondiera de nuevo. Ahora que estaba ciega, sería aún más difícil esquivar los ataques sigilosos de la chica con el aura oscura. A pesar de carecer de visión, recordaba dónde había estado Wednesday anteriormente y podía oír su respiración entrecortada, lo que le daba una idea mental de dónde se encontraba. Con su velocidad sobrehumana, la herida chica Adams no podría escapar. Wednesday, sabiendo que no podía escapar debido al cansancio y las heridas, decidió mitigar el impacto del golpe para evitar la muerte. Antes de que Dolores pudiera alcanzarla, sintió una fuerza invisible que la empujaba. Reconociendo que se trataba de la telequinesis de Luke, no se resistió y se dejó llevar. Luke, incapaz de controlar bien a Wednesday, tuvo que atraparla. La agarró por la cintura y respiró aliviado al darse cuenta de que la había salvado. Luke, deja de usar tus poderes. Ya has llegado al límite, dijo Wednesday con firmeza, aunque en el fondo su tono era casi una súplica. Se dio cuenta de que Luke luchaba por mantenerse en pie. Estoy bien, dijo Luke, aunque estaba claro que no estaba nada bien. Además de todas sus heridas, sentía un intenso dolor en el cerebro. En ese momento, sentía un dolor abrasador en el cerebro que empeoraba cada vez que usaba sus habilidades psíquicas. El dolor era similar al que experimentaba cuando utilizaba su técnica de inducción del dolor, un movimiento que infligía una intensa agonía mental al cerebro del enemigo. Es como si me hubiera quedado sin maná, pensó Luke, con el rostro pálido, recordando sus partidas de League of Legends. Su metáfora era peculiar. Cada vez que forzaba sus poderes, era como si sobrecargara una barra de maná vacía, lo que provocaba un brutal daño de retroalimentación que desgarraba su propia mente. Estaba experimentando, por primera vez, la dolorosa realidad de haberse quedado sin energía psíquica, algo que antes había creído imposible. Wednesday también sentía la misma limitación en su energía. Normalmente, habría utilizado su guadaña oscura en el ataque sorpresa contra Dolores, pero con tan poca energía, solo podía invocar un débil cuchillo de oscuridad. Escondámonos y esperemos otra oportunidad. Tenemos que hablar a través de este vínculo, Luke, le dijo a Wednesday a través de su conexión telepática. Usar la telepatía también le dolía, aunque no tanto como sus otras técnicas. A Wednesday, este plan le parecía una locura. No iba a dejar que Luke continuara enfrentándose a Dolores en una batalla 1 contra 1, soportando todo el peso y el peligro él solo. Sin embargo, antes de que pudiera protestar, él la empujó. Dolores ya corría hacia ellos, agudizando sus sentidos al máximo. Había oído sus murmullos y deducido su ubicación. Wednesday no tuvo más remedio que esconderse de nuevo. Si salía ahora, solo reduciría sus posibilidades de sobrevivir. En solo unos segundos, podré volver a viajar en las sombras, pensó Wednesday. Si la situación se ponía demasiado peligrosa, usaría el viaje en las sombras para aparecer junto a Luke y defenderlo, aunque eso significara usar su propio cuerpo como escudo. Usar el viaje en las sombras con Luke a esa distancia requería mucha energía, así que no era una opción. Dolores atacó a Luke. No podía verlo, pero podía oír su respiración. Esta vez no fallaría. Pero volvió a fallar. El cuerpo de Luke explotó en una nube de humo. ¿También está manipulando mi oído?, pensó Dolores, frunciendo el ceño. Mientras buscaba la ubicación de Luke, se concentró en acelerar la regeneración de sus ojos. Vieja bruja, estoy aquí», gritó Luke, llamando la atención de Dolores. Ella giró la cabeza hacia el sonido, que provenía del norte, a unos 10 metros de su posición actual. Sin embargo, Dolores no se movió de su sitio. Siguió escuchando, aguzando el oído. No creía que fuera el verdadero Luke. Finalmente, oyó el sonido de hojas pisadas y, en menos de un segundo, se lanzó a toda velocidad hacia el origen del ruido. Tenía que ser el verdadero. Podía oír su respiración, y parecía auténtica, a diferencia de la respiración anterior, que había sido demasiado normal para el estado en el que se encontraba el chico Poe. Su puño encontró resistencia que, una vez más, se disipó rápidamente en humo. La habían engañado otra vez. «Maldito seas, usuario de 3 auras», maldijo Dolores en su mente, furiosa.
Si Luke hubiera sido un psíquico normal con una sola aura, habría muerto hacía mucho tiempo. Incluso si tuviera 2 auras, telequinesis y clarividencia, Dolores habría conseguido matarlo a estas alturas. El verdadero Luke era el que había gritado. Se había utilizado a sí mismo como cebo. Era claramente sospechoso gritar y llamar la atención. Era una jugada arriesgada, pero había funcionado. Más rápido, pensó Luke, corriendo ahora hacia Dolores. Extendió la mano, con la intención de agarrarla por la nuca. Planeaba utilizar su técnica de inducción del dolor con todas las fuerzas que le quedaban. Eso le daría a Wednesday la oportunidad de asestar el golpe mortal. Sin embargo, Dolores sintió la presencia que se acercaba por detrás. Consiguió darse la vuelta y enfrentarse a Luke, que no fue lo suficientemente rápido. En su estado actual, su velocidad no era rival para la de Dolores. Solo se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad. Supongo que se acabó, pensó Luke, viendo el poderoso puño dirigirse directamente hacia su cabeza. Ni siquiera tenía fuerzas para crear un escudo telequinético y, si lo hubiera conseguido, habría sido demasiado débil. El puñetazo lo dejaría medio muerto e inconsciente en el mejor de los casos. Ya no podía usar Shambles, una técnica que consumía demasiada energía, ya que requería combinar 2 auras. Tampoco podía crear otra ilusión, era demasiado tarde. Justo cuando se había resignado a su destino, una sombra surgió frente a él. Era Wednesday. Estaba aún más pálida de lo habitual y en pésimas condiciones, pero su mirada era resuelta. Con todas las fuerzas que pudo reunir, creó un débil escudo oscuro. «Muévete», gritó Luke al ver cómo Wednesday se interponía entre él y Dolores para actuar como su escudo. El puño de Dolores atravesó el escudo oscuro al instante y continuó su camino hacia la cara de Wednesday. Cuando el puño de Dolores estaba a punto de golpear a Wednesday, Luke vio cómo era lanzada hacia atrás a una velocidad increíble, como un proyectil. Todo sucedió en menos de un segundo. Solo alcanzó a ver una imagen borrosa que apareció frente a Wednesday. Ahora había un hombre de pie entre ellos, de espaldas a Luke y Wednesday. Luke enfocó la vista y vio una figura inusual. Era alto, con la espalda encorvada y envuelto en un pesado abrigo de piel que lo cubría casi por completo. Tenía la cabeza pálida y calva. Pequeños rayos azules se deslizaban por su cuerpo como serpientes de energía, saltando desde sus hombros, brazos y espalda. Luke y Wednesday tenían el pelo erizado, electrificado por la tensión estática que emanaba del hombre calvo. «Tío Fester», dijo Wednesday con un tono a la vez sorprendido y aliviado. De alguna manera, se habían salvado de las garras de la muerte. El hombre calvo miró de reojo a Wednesday y Luke. Tenía los ojos oscuros, hundidos y rodeados de ojeras profundas. Fester miró a Luke durante un segundo antes de volver la mirada hacia su querida sobrina. Examinó el estado de Wednesday y frunció ligeramente el ceño. «Parece que te has divertido, sobrina», dijo Fester con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Luke se sorprendió al ver al famoso tío Fester, no solo por las circunstancias de su llegada, sino también por el aura que emanaba. No era lo que esperaba. Fester parecía extremadamente enfadado. «¿No viniste a mi cumpleaños?», dijo Wednesday, pillando desprevenidos a Fester y a Luke. ¿Por qué demonios estaba señalando las faltas de Fester en un momento tan crítico? Realmente guardaba rencor. «Lo sé, tengo mis razones, ya lo hablaremos más tarde», respondió Fester, con gotas de sudor formándose en su frente mientras volvía a centrar su atención en la situación. Dolores ya se había levantado y miraba a Fester con el ceño fruncido. Uno de sus ojos se había regenerado por completo. Al sentir el inmenso poder de la patada que había recibido en la cara, había utilizado una gran cantidad de energía para acelerar la regeneración de al menos un ojo. Necesitaba al menos un ojo funcional para ver quién era ese intruso, sobre todo porque luchar contra alguien así sin poder ver era peligroso. «Fester Adams», murmuró Dolores, frunciendo aún más el ceño. Las cosas se habían complicado mucho. Aunque había recuperado el libro demoníaco, que era de gran importancia, no podía dejar pasar esta oportunidad de matar a Luke, que se encontraba en estado crítico. Capítulo 160, Dolores Spellman, dijo Fester, con sus ojos oscuros y hundidos fijos en Dolores. «Este es un asunto que involucra a las familias Poe y Spellman. Llévate a tu sobrina y vete», dijo Dolores, frunciendo el ceño. Luke no podía creer que esa mujer con cara de sapo pudiera ser tan desvergonzada. Ese golpe habría matado a Wednesday o la habría dejado en estado vegetativo. Además, ya había intentado deshacerse de ella antes.
Fester comenzó a reírse a su manera peculiar ante el comentario de Dolores, lo que la hizo fruncir aún más el ceño ante la desagradable risa del hombre calvo. Tu familia se ha vuelto más atrevida con el tiempo, dijo Fester, luchando por dejar de reír. Tío, ayúdame a matarla, dijo Wednesday, dando un paso adelante. La expresión de Fester se tornó sorprendida. No esperaba que su perpetua apática sobrina utilizara la palabra ayudar en una frase. En cuanto a Luke, ya estaba más acostumbrado a que Wednesday utilizara la palabra ayudar con él. Ella le había pedido ayuda para resucitar a Crackstone y eliminarlo, o con su novela. Ya no le parecía tan extraño. Si me ayudas a matarla, te presentaré a una esposa, dijo Luke, dando también un paso adelante. No podía dejar pasar esta gran oportunidad de deshacerse de la esposa de Elliot. Fester estaba claramente furioso por el estado de Wednesday, que casi había muerto por el ataque de Dolores. Fester miró a Luke con una expresión extraña. ¿Una esposa? ¿De qué demonios estaba hablando este chico, que parecía estar al borde de la muerte? Su estado era mucho peor que el de Wednesday, y eso era decir mucho, teniendo en cuenta que ella también estaba cubierta de heridas y luchaba por mantenerse en pie. Dudo que seas de mucha ayuda en esta lucha, dijo Fester, mirando la herida sangrante cerca de los oblicuos inferiores de Luke. Esa era su herida más grave y seguía sangrando, lo que le hacía perder más sangre. Luke hizo una mueca de dolor al oír el comentario de Fester. Tenía razón, pero si se esforzaba, podría seguir luchando durante unos minutos más. Si eso significaba deshacerse de Dolores, aceptaría el dolor que sufriría. Sin dolor, no hay ganancia. Mi tío tiene razón. Descansa. No estás en condiciones de seguir, dijo Wednesday, mirando a Luke con preocupación. Más allá de sus heridas, podía ver una gran vena palpitando en su frente. Tú no eres la persona más indicada para decirlo, pensó Luke. No necesito la ayuda de ninguno de los dos. Descansa, Wednesday, dijo Fester, volviendo la mirada hacia Dolores. Fester ya había decidido luchar a muerte contra Dolores, independientemente de las peticiones de Wednesday o Luke. No iba a dejar pasar que Wednesday casi muere a manos de esa mujer. No le importaba el rencor entre las familias Poe y Spellman. Incluso en tu patético estado, sigues pensando en matarme. Eres realmente arrogante, Luke Poe, dijo Dolores con una risa aguda y desagradable. Había escuchado la conversación, lo que le dio más tiempo para curarse. Había recibido una descarga eléctrica en la cara que le causó daños internos y alteró la regeneración de uno de sus ojos, ralentizando su proceso de curación. Si quería matar a Luke, necesitaba estar en óptimas condiciones para luchar contra Fester y, finalmente, atacar a Luke. ¿No te estás sobrevalorando, sapo? Si no hubiera luchado a muerte contra Crackstone, ya te habría aplastado la maldita cabeza varias veces. Tu capacidad regenerativa solo habría prolongado tu sufrimiento, dijo Luke, apretando los dientes con furia. La expresión burlona de Dolores desapareció. Sabía que Luke tenía razón. Había caído en varias de las ilusiones de Luke y, si él hubiera estado en óptimas condiciones, podría haberla golpeado y causarle daños importantes. Si a eso le sumaba a Wednesday, probablemente habría muerto mucho más rápido que Crackstone. ¿Crackstone? Pensó Fester con cierta confusión. Fester apartó ese pensamiento y se lanzó sobre Dolores. Su cuerpo quedó envuelto en una densa corriente de rayos azules que crepitaban con una energía electrizante que iluminaba los alrededores. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Dolores. El impacto fue inmediato. El brazo envuelto en electricidad de Fester golpeó directamente el antebrazo de Dolores, que apenas había logrado levantar en defensa. No podía competir en velocidad contra un usuario de electrocinética. A pesar de su fuerza, potenciada por su aura verde, Dolores no pudo evitar ser lanzada varios metros hacia atrás. La electricidad recorrió su cuerpo, provocando que sus músculos se tensaran involuntariamente. En pleno vuelo, Dolores demostró una agilidad extraordinaria, girando en el aire y aterrizando con firmeza en el suelo, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra para absorber el impacto. El hermano mayor de Gómez, pensó Luke, sorprendido por la ventaja significativa que Fester tenía sobre Dolores. Aunque era obvio que Fester la superaba en velocidad gracias a su electroquinesis, su poder ofensivo no se quedaba atrás, incluso podría superar a Dolores en ese aspecto. Wednesday dejó de mirar la pelea, que se había alejado, y volvió la mirada hacia Luke. Descansa, dijo Wednesday, con un tono que sonaba más como una orden. ¿Todavía sigues con eso? Ahora es la mejor oportunidad para matar a esa mujer.
Mientras lucha contra Fester, podemos atacarla sigilosamente, dijo Luke, con expresión renuente. Nosotros no. Yo iré. Tú descansa. Tu estado es peor que el mío. Has perdido mucha sangre y has abusado de tus poderes. Si continúas, será peligroso, dijo Wednesday en tono irrefutable. Al ver que Luke no estaba del todo convencido, Wednesday cambió de estrategia. Por favor, Luke. Ya has hecho más que suficiente. Déjame el resto a mí, dijo suavemente, agarrándole con delicadeza la manga. Luke la miró, sorprendido por sus palabras. Era raro que utilizara la palabra por favor en una frase, incluso más raro que la palabra ayuda. Está bien, descansaré, dijo Luke. No podía decirle que no a la linda expresión de preocupación que Wednesday tenía en el rostro. Wednesday sonrió levemente, aliviada de que su terco novio dejara de esforzarse hasta llegar a un estado aún más crítico. Lo ayudó a sentarse en el suelo, apoyándole la espalda contra el tronco de un árbol. Yo me encargaré de darle el golpe final a esa mujer. No te preocupes, dijo Wednesday. No te pongas en peligro, respondió Luke. Tranquilo, soy experta en ataques decapitadores, dijo Wednesday antes de dirigirse hacia el lugar donde Fester y Dolores estaban luchando. Wednesday se sentía muy culpable por el robo del libro demoníaco. Había insistido en venir aquí para revivir a Crackstone y le había pedido ayuda a Luke. Su principal motivo era poner fin al rencor de su familia y asegurarse de que, cuando su hermano llegara a Nevermore el año que viene, no corriera ningún peligro, ya que el libro habría desaparecido. Sin embargo, había sido arrogante. Debería haberse dado cuenta de que los Spellman estarían vigilando este lugar. Por su culpa, los enemigos de Luke habían conseguido un libro demoníaco y él había cargado con la mayor parte del peso en las peleas contra Crackstone y Dolores. No podía aceptarlo. Tenía que arreglar su error. Una vez que Wednesday se hubo alejado lo suficiente, Luke se esforzó por ponerse en pie. Incluso escupió un poco de sangre en el proceso. Le temblaban las piernas como gelatina, pero aún le quedaba una bala en la recámara. Enviaré a esa zorra a reunirse con sus hijos, pensó Luke con una expresión ligeramente maníaca. No dejaría escapar una oportunidad tan buena, aunque Wednesday quisiera detenerlo. Apreciaba su preocupación, pero no podía permitir que se pusiera en peligro mientras él descansaba. Tenía que asegurarse de que no le pasara nada a Wednesday. Luke solo mantuvo su dominio activo en un radio de 500 metros, centrándose en la zona donde luchaban Fester y Dolores y donde se escondía Wednesday. Tenía que permanecer invisible para ella, o lo arrastraría de vuelta al árbol y lo obligaría a descansar. La batalla entre Fester y Dolores era devastadora. Muchos árboles fueron destruidos por los rayos de Fester y la increíble fuerza física de Dolores, que utilizaba para lanzar rocas que pesaban cientos de kilogramos y destrozar el suelo, creando cráteres en su intento por defenderse de su oponente. Fester dominaba claramente. Su cuerpo brillaba con una energía eléctrica infinita y sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir. Dolores, por su parte, mostraba claros signos de agotamiento. Su ropa estaba hecha jirones, chamuscada por las constantes descargas, y su pelo encrespado reflejaba la tensión estática que se acumulaba en su cuerpo. Tenía numerosas heridas externas e internas y, aunque su capacidad de regeneración luchaba por curarlas, no podía hacer frente al daño. Sabía que si la lucha continuaba a ese ritmo, matar a Luke sería lo último en lo que podría pensar. Ella sería la que moriría, nada menos que a manos de Fester Adams. No era de extrañar que fuera el hermano mayor de Gómez. En un intento desesperado por ganar tiempo, Dolores clavó los dedos profundamente en el suelo endurecido. Con un esfuerzo gutural, levantó un enorme bloque de tierra compacta y piedras, y lo lanzó hacia Fester con todas sus fuerzas. El enorme proyectil se precipitó hacia adelante como una avalancha en miniatura. Fester no tuvo más remedio que retirarse rápidamente para evitar ser aplastado. Ahora, pensó Luke. Con la poca energía que había recuperado, Luke entró en la mente de Dolores. Rompió sus defensas y manipuló uno de sus sentidos, el oído. Se concentró en reproducir una voz que sabía que la desestabilizaría. «Mamá», una voz suave resonó en el aire. La expresión de Dolores cambió a una de sorpresa y débil esperanza. Reconoció la voz de su hija Ingrid. Pero eso era imposible. ¿Podría haber sobrevivido de alguna manera? La voz de Ingrid, Sabrina, volvió a sonar y Dolores giró rápidamente la cabeza hacia el origen. Lo que vio la dejó atónita, y no en el buen sentido. Vio a Luke de pie a pocos metros de distancia, sonriendo burlonamente mientras sostenía un collar de rubíes que había pertenecido a Ingrid.
El brillo del rubí atrajo la atención de Dolores como un imán. Inmediatamente reconoció el collar de su hija y recordó dolorosamente que Ingrid estaba muerta, asesinada por el sonriente chico Poe que tenía delante. El cuerpo de Dolores comenzó a temblar de rabia al darse cuenta de que Luke solo estaba jugando con ella. La débil esperanza de que su hija aún estuviera viva se desvaneció al instante. Dolores soltó un rugido gutural y furioso, el grito de angustia y rabia de una madre por la pérdida de sus dos hijos, con su asesino delante de ella. Un aura verde comenzó a irradiar de su cuerpo. Se abalanzó sobre Luke con el doble de velocidad que antes, dejando un rastro de destrucción a su paso. Desde las sombras, Wednesday observaba la escena con el corazón acelerado. «Esa idiota», pensó mientras salía de su escondite y corría hacia la posición de Luke. Estaba demasiado lejos para usar su habilidad de desplazamiento sombrío y acortar la distancia. Su energía era demasiado limitada para eso en ese momento, así que tenía que acercarse. Fester también comenzó a moverse hacia Luke, pero ni él ni Wednesday llegarían a tiempo. Luke se quedó quieto, observando cómo Dolores se abalanzaba sobre él a una velocidad vertiginosa. Su respiración era profunda y controlada, su mente totalmente concentrada. El primer paso de su plan había funcionado. Tomar un trofeo de guerra tras matar a Sabrina había dado sus frutos. Ahora Dolores irradiaba una intensa intención asesina. Todo dependía de su haki de observación para esquivar el golpe que se avecinaba. Luke se concentró únicamente en esta habilidad, la precognición. Sintió la necesidad de cerrar los ojos brevemente. En ese momento, una imagen mental se desplegó ante él. Una proyección que mostraba a Dolores levantando el puño derecho y golpeándole directamente en el pulmón izquierdo. La trayectoria exacta de su ataque. Luke abrió los ojos de golpe. Dolores ya estaba más cerca. En solo un segundo, estaba frente a él. Plantó el pie firmemente en el suelo, tal y como Luke había visto en su visión. La onda expansiva de su llegada levantó polvo y fragmentos de roca, pero Luke permaneció inmóvil, con la concentración intacta. El puño de Dolores se precipitó hacia su pulmón izquierdo. Luke manipuló una onda telequinética para deslizarse hacia un lado con perfecta precisión y sincronización. Su golpe lo falló por apenas unos centímetros, la fuerza del golpe atravesó el aire, pero él ya estaba fuera de alcance. Luke no pudo celebrar haber logrado la verdadera precognición. El plan tenía 3 pasos y solo había completado 2. En el momento exacto en que el brazo de Dolores falló, Luke aprovechó y extendió la mano hacia ella. Sus dedos medio e índice apenas rozaron su frente. «Toma esto, zorra», pensó Luke, apretando con toda su fuerza mental y más si podía. El efecto fue inmediato. Los ojos de Dolores se abrieron de par en par mientras su cuerpo se convulsionaba ligeramente. El aura verde que la rodeaba parpadeó, como si su rabia y su fuerza se desmoronaran bajo el dolor que invadía su mente. Dolores sintió como si un enjambre de insectos venenosos se le clavara en el cerebro, cada picadura tan aguda y precisa que parecía que su cráneo estuviera a punto de romperse. No podía respirar con normalidad. El dolor le impidió momentáneamente concentrarse, pensar o incluso moverse con coordinación. En ese momento, Fester y Wednesday llegaron, aprovechando la oportunidad que Luke había creado. Wednesday sostenía un cuchillo oscuro más largo que el anterior, y Fester había concentrado una enorme cantidad de energía eléctrica en su mano. Con un movimiento rápido y letal, Wednesday clavó el cuchillo oscuro directamente en el ojo perdido de Dolores, atravesándole el cráneo y llegando hasta el cerebro. La hoja se hundió hasta la empuñadura y Wednesday, con una fuerza inesperada, giró el arma en el interior para asegurarse de causar el máximo daño. Al mismo tiempo, Fester hundió la mano directamente en el pecho de Dolores, golpeando donde latía su corazón. La descarga eléctrica fue devastadora. La energía recorrió su cuerpo, carbonizando sus tejidos internos y deteniendo su corazón. Dolores cayó de rodillas, con los ojos vidriosos mirando al frente con incredulidad. La sangre brotaba de su ojo perforado y el humo se elevó de su pecho, donde había recibido la descarga eléctrica. Su expresión era una mezcla de agonía, impotencia y furia, pero sobre todo, profunda incredulidad. Su mirada llena de odio se posó por última vez en Luke, que sonrió débilmente en señal de victoria, a pesar de su lamentable estado. Con el cerebro atravesado y el corazón destrozado, el cuerpo de Dolores cayó al suelo con un ruido sordo, sin vida. Estaba muerta. Wednesday y Fester volvieron la mirada hacia Luke, cada uno con emociones diferentes. Era asombroso que hubiera conseguido crear una oportunidad así a pesar de su estado.
Luke, con el rostro pálido y el cuerpo completamente exhausto, sintió que las piernas le fallaban. Se derrumbó de rodillas, jadeando en busca de aire. Ahora no le quedaba ni una pizca de fuerza. ¿Podría ser este el fin de Spider-Man? Pensó Luke mientras la oscuridad lo envolvía y perdía el conocimiento. Su cuerpo se desplomó en el suelo. Lo último que percibió fue el sonido apresurado de los pasos de Wednesday y el eco de su voz preocupada llamándolo. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.